Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 15. Capítulo 165. Barty Crouch Jr. No soy el alumno favorito de Dumbledore. Not, como si sufriera de estrés postraumático, tembló al ver a Cyrus, como si de repente hubiera regresado a una noche en París. El hombre de cabello blanco sostenía una varita con nudos distintivos, sus ojos llenos de desprecio y asco, y llamas azul oscuro ardían en el cielo y la tierra. Incluso el propio Cyrus se quedó atónito por un momento, y luego parpadeó. Por supuesto que lo sé, el alumno favorito de Dumbledore ahora es Harry Potter, ¿y acaso Grindelwald y yo nos parecemos tanto? Newt quedó momentáneamente atónito, la sombra de Grindelwald frente a él se desdibujó, y entonces la figura de Cyrus se hizo nítida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Cyrus y Grindelwald no se parecían, aunque ambos eran apuestos, el temperamento de Grindelwald era más errático y, lo que es más importante, Grindelwald lo odiaba. Sin embargo, seguía teniendo la sensación de que la persona que tenía delante le resultaba muy familiar y peligrosa. Newt giró la cabeza con torpeza, con la mirada fija y ansiosa en los magos oscuros a los que había estado observando. No te preocupes, ahora no pueden vernos, susurró Cyrus. Antes de acercarse, lanzó un encantamiento de pacificación, creando una barrera protectora invisible desde el otro lado. Al igual que los muggles no podían ver el caldero chorreante, este hechizo también funcionaba con los magos. Disculpe, ¿quién es usted? Antes de que Cyrus pudiera responder, Tina frunció el ceño. Agarró con fuerza el mango de su varita, adoptando una postura lista para la batalla en cualquier momento. Tom Riddle, el criminal buscado por el Ministerio de Magia. Las malvadas acciones de Cyrus fueron, naturalmente, demasiado numerosas para enumerarlas: orquestar los ataques a la Cámara de los Secretos, escapar de Azkaban, bombardear la costa escocesa, robar Gringotts. Tina, naturalmente, tenía la impresión de que era una persona muy peligrosa. Al oír el nombre, Newt intentó instintivamente abrir su maleta. Estás demasiado tenso, señor Scamander. Cyrus presionó la palma de su mano, y el maletín que Newt sostenía se deslizó repentinamente, alejándose aún más con un gesto de Cyrus. No tengo intención de hacer daño a nadie, dijo Cyrus con sinceridad. Y sí, ya lo veo, dijo Newt, mirando fijamente la maleta que Cyrus había apartado. Aquel acto de magia sin varita de Cyrus le trajo recuerdos que había intentado olvidar. Sin su maleta, sabía que incluso con Tina, probablemente no serían rival para aquel mago aparentemente joven. De entonces, señor Riddle, ¿qué puedo hacer por usted? Y Newt, después de todo, había visto muchas tormentas. No sabía que el nombre, Tom Riddle, pertenecía al Señor Oscuro, e incluso si lo supiera, tal vez no tendría miedo. Con sus amigos animales, Cyrus siempre fue muy sincero. Las mentiras son un disfraz para los débiles. Cuando una persona miente, sin importar cuán poderosa o importante sea su posición, se encuentra en una posición de debilidad, incapaz de lograr sus objetivos sin recurrir al engaño. Cyrus no necesitaba esas cosas en ese momento. Al oír esto, la expresión de Newt no cambió mucho, pero sus ojos mostraron un atisbo de distanciamiento y disgusto. Siempre consideró a las criaturas mágicas que creaba como familia y amigos, pero la mayoría de los magos de este mundo las veían solo como herramientas o ingredientes mágicos. Claro que Newt no tenía inconveniente en usar ciertas partes de las criaturas mágicas para preparar pociones o para otros fines. Para sacar el máximo provecho de los ingredientes, incluso los propios magos añadían partes de sus cuerpos, como sangre y cabello, al elaborar pociones. El problema es que muchos magos oscuros, al adquirir materiales mágicos de criaturas mágicas, desprecian la vida de los animales, desangrándolos, arrancándoles el corazón o incluso utilizándolos para experimentos mágicos. Lo que provoca su muerte. Evidentemente, consideraba que Cyrus era ese tipo de persona. Pero en realidad, Cyrus guardaba los 2 dragones en su maleta con sumo cuidado. Casi nunca los usaba para experimentos mágicos, como mucho, cortaba un pequeño trozo de piel de dragón del tamaño de la palma de su mano. Esta pequeña herida sanaba en un dragón en apenas una hora. Era una lástima que el dragón de la bóveda de Gringotts ya fuera viejo y hubiera pasado por una batalla peligrosa. Ahora se acercaba al final de su vida. Las criaturas mágicas no son de su propiedad, señor. No le permitiré que les haga daño. La actitud de Newt era muy firme. Aunque sabía que tal vez no sería rival para Cyrus, no tenía intención de ceder. Además, aunque no pudiera ganar, no se podía subestimar a sus amigos animales. Cyrus echó un vistazo al discreto maletín. Contenía numerosas criaturas mágicas de nivel 5 de octubre. Si todas se enfurecían, a menos que usara directamente hechizos destructivos a gran escala, ni siquiera Cyrus podría controlarlas de inmediato. Esta caja por sí sola probablemente tenía el poder de combate suficiente para derrocar al Ministerio de Magia de un país. ¿Quién sabía cuántos dragones o pájaros del trueno había dentro? Parece que tienes algunos malentendidos sobre mí, pero te lo explicaremos más tarde. Cyrus apartó el maletín y miró detrás de Newt. Esos cazadores ya han empezado a actuar. Newt cogió la caja y se giró para mirar, y efectivamente vio a un mago con el rostro cubierto que pasaba por allí. Probablemente se trataba de uno de los compradores de este lote de criaturas mágicas de contrabando. Espero que pueda guiarnos hasta donde los cazadores tienen retenidas a las criaturas mágicas. Newt no se molestó en hablar con Cyrus e instintivamente se agachó para esconderse. Sin embargo, lo que le hacía sentir impotente era que ambos grupos de magos eran muy cautelosos, hablaban en voz baja y él no podía oír su conversación en absoluto. Hechizo de orejas extensibles. Ciro lanzó un hechizo, y entonces se transmitieron voces roncas. ¿Dónde está lo que pedí? La voz era claramente baja deliberada. El comprador no tenía intención de revelar su identidad. Querías una serpiente cornuda. No puedo llevarla en mis manos, están todas en el barco. Atracar no es seguro, rió suavemente el cazador. Llévame allí. El mago estaba impaciente. Sin prisa, 3000 galeones. Primero necesito recibir 1500. El cazador sonrió, y el mago se mostró claramente algo disgustado.
Parecía no importarle y continuó: atrapar a ese grandullón no es nada fácil. Su piel es más dura que la de un dragón, e incluso su cuerno perforó el estómago de uno de los miembros de nuestro equipo. Si no fuera por la cantidad de esencia de díctamo, claro, no tendrían que sufrir estas pérdidas. HMPH, aquí hay 2000 galeones. El mago oscuro arrojó descuidadamente una bolsa. El cazador la atrapó, fingiendo desconfianza, e inmediatamente se la arrojó a su subordinado para que la inspeccionara. No solo tenían que verificar la cantidad, sino también comprobar si los galeones eran auténticos. Ya habían visto ejemplos de billetes falsificados que se hacían pasar por reales. Todas son ciertas. Tras comprobar la autenticidad, los cazadores no subieron los precios. Llevaban mucho tiempo dedicándose a esto y, a diferencia de otros, no carecían de normas. Ven. Hizo un gesto, guiando al mago oscuro hacia la multitud, y desaparecieron al instante. A los ojos de Cyrus, era evidente que cambiaban constantemente de apariencia, probablemente haciéndose pasar por otra persona y pareciendo completamente diferentes al momento siguiente. Tras unos 10 minutos, apareció Nut. Estaba a punto de coger polvos de rastreo para seguirlos, pero Cyrus simplemente agitó su varita. Hechizo que revela rastros. Unas huellas doradas brillaban ante sus ojos, extendiéndose hacia un sendero apartado. Vamos, señor Scamander. Así pues, haciendo caso omiso de las reacciones de Nut y Tina, simplemente dio un paso adelante, siguiendo las huellas. Las huellas se extendían hasta un alto y desolado acantilado marino y luego desaparecían sin dejar rastro. Cyrus, Nut y Tina se detuvieron juntos al borde del acantilado. La vista desde allí era excelente, pero no había ni rastro de los cazadores. ¿Aparición? No, debe ser un traslador. Cyrus podía sentir que las fluctuaciones mágicas que quedaban en el aire eran ligeramente diferentes a las de la aparición. Ambos eran hechizos de teletransportación, pero los trasladores estaban mucho más estrictamente controlados porque eran más estables y podían transportar a personas a distancias mucho mayores, incluso a través de continentes. Contrabandear criaturas mágicas y crear ilegalmente trasladores, no creo que toda su fortuna y sus vidas sean suficientes para una condena. Tina negó con la cabeza con impotencia, aunque, para ser sincera, era muy común que los cazadores crearan trasladores, no se podía esperar que usaran la red Flu correctamente. De repente pareció recordar algo y miró a Nut. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos en aquel entonces? Compré un billete de barco, dijo Nut con un tono algo forzado. Había cometido muchos actos ilegales, sobre todo cuando estuvo a punto de ser condenado a muerte por el Congreso Mágico de los Estados Unidos. Aquellos sucesos del pasado eran simplemente insoportables. Parece que su barco de carga está muy lejos. Los trasladores eran más difíciles de rastrear que las apariciones, pero para Cyrus, eso no suponía ningún problema. Cerró los ojos y sintió las fluctuaciones de la distorsión del espacio, y al instante siguiente, ya había encontrado el lugar. Deben haber saltado varias veces por el camino. Agárrate a mí. Con eso, antes de que Nut pudiera reaccionar, Cyrus ya lo había agarrado del brazo. Tina rápidamente agarró el hombro de Nut, temblando: vas a aparecerte directamente. Antes de que pudiera terminar, los tres quedaron estirados formando una larga fila, enrollándose como una goma elástica. Quebrar. El espacio se cerró. Albania, este era un buen lugar. Lord Voldemort prácticamente había convertido este lugar en su guarida, pero también era inevitable. Más allá de este sitio, por el momento no tenía a dónde ir. En ese momento, se llenó de odio y maldijo a Cyrus y a Dumbledore. Pero pronto se calmó de nuevo. La situación no era tan grave, al menos su estado actual demostraba que Cyrus no había destruido todos sus horrocruxes, dejando al menos uno, y también había trasladado los huesos de Riddle con antelación. Además, se estaba preparando la poción de resurrección, de hecho, estaba a un paso de resucitar. Ahora necesitaba un ayudante. Lucius. Una figura apareció fugazmente en la mente de Lord Voldemort, pero rápidamente negó con la cabeza. Lucius había sido un subordinado en quien había depositado grandes esperanzas, de lo contrario, no le habría confiado su diario. Pero la otra parte lo había decepcionado demasiado. Solo se aferra a mí cuando estoy en el poder. ¿Cómo podría obedecerme en tiempos difíciles? O Barty, Bella. Lord Voldemort murmuró los nombres de estos dos sirvientes, pero se sentía profundamente impotente. Incluso entre los mortífagos, tan inmundos y despreciables como serpientes y ratas, había quienes eran verdaderamente leales a Lord Voldemort. Por supuesto, Bella no necesitaba decirlo, y Lord Voldemort también le había abierto su corazón a Barty Crouch Jr. Barty Crouch Jr. incluso conocía la naturaleza mestiza de Lord Voldemort y que éste había heredado el nombre despectivo de su padre Móvil. Existían muchas similitudes entre ellos, y el talento de Barty era asombroso. Si Lord Voldemort no hubiera muerto inesperadamente antes de poder crear el último Horrocrux, probablemente se lo habría confiado para que lo custodiara. Pero ahora, todos los que le eran verdaderamente leales estaban encarcelados en Azkaban, e incluso Barty estaba muerto. ¿Tenía que seguir esperando? Lord Voldemort sentía tristeza. Si su único enemigo fuera Dumbledore, no estaría tan ansioso, pues, según su conocimiento de él, Dumbledore aceptaría con serenidad su propia muerte. Lord Voldemort solo tendría que esperar, y algún día tendría la oportunidad de resucitar. Pero Cyrus era claramente diferente de Dumbledore. Lord Voldemort temía que, si resucitaba demasiado tarde o con demasiada lentitud, Cyrus ya habría adquirido por completo el poder de la magia antigua. En ese caso, matar a Cyrus no sería tan fácil. Pero ahora, Lord Voldemort era impotente. Solo podía tener ratas o serpientes, esperando una oportunidad. Qué lástima, Pettigrew es un desperdicio, pero sigue siendo útil. Suspiró, pero justo en ese momento, una voz resonó a sus espaldas. Creo que usted podría necesitar una pequeña e insignificante ayuda de mi parte, señor oscuro. Un apuesto joven se subió a una rama y caminó hacia la voz de Lord Voldemort con una expresión alegre. Lord Voldemort,
que en ese momento poseía un faro sutil, abrió los ojos de repente, y una espesa humareda negra se elevó en el aire, formando un rostro humano. Vio al joven que se acercaba, más atónito que nunca. Pensaba que estabas muerto, Barty. Y no, fue mi madre quien murió en prisión, ella me salvó. Barty Crouch Jr. no mostró tristeza al hablar de su madre. Sus ojos brillaban de emoción, incluso un poco descontrolada, mientras humedecía rápidamente los labios resecos. Desde entonces, mi padre me ha mantenido confinado en casa. Pero a veces lograba enterarme de alguna noticia. Tomó un periódico tembloroso que tenía un cartel de búsqueda de Tom Riddle. Me contaste sobre tu pasado y tu nombre, ¿verdad? Desde ese momento, intenté por todos los medios escapar, exclamó Barty en voz alta. Esta persona es un impostor, ¿verdad? Sigues aquí. La locura brilló en sus ojos. Sí, pero resucitó ante mis ojos. Puedes usar mi cuerpo, sería un honor para mí. Capítulo 166. Ciro, me niego a morir. El rostro de Barty reflejaba fanatismo, como el de un sectario que hubiera visto a un dios maligno. Si bien los primeros seguidores de Lord Voldemort, en su mayoría sangre pura, lo hicieron por su propio beneficio, es decir, por el beneficio de los sangre pura, Barty era completamente diferente. Para él, ser sangre pura o no era irrelevante, lo que valoraba era que Lord Voldemort había vivido experiencias muy similares a las suyas y su poderoso carisma. Así es, Lord Voldemort también poseía un gran carisma, o al menos solía tenerlo. Por Lord Voldemort, no dudaría en dar su vida. Por supuesto, para un talento como el de Barty, a menos que fuera absolutamente necesario, Lord Voldemort no toleraría ser tratado como una simple mercancía. Una herramienta útil debe conservarse durante mucho tiempo. Desde luego que no usaré tu cuerpo, Barty, dijo Lord Voldemort con voz ronca. Aún tienes que estar conmigo para que podamos recuperar juntos nuestra antigua gloria. En mi camino hacia el futuro, siempre necesito compañía. Como es lógico, a Lord Voldemort no le importaba realmente la vida de nadie, solo le importaba él mismo. Sin embargo, para aquellos que le eran leales, como Barty, siempre necesitaba usar tanto la zanahoria como el palo, haciéndole sentir su especial aprecio. Solo así la gente lo seguiría de todo corazón, incluso hasta la muerte. Al igual que cuando una vez le confió su pasado a Barty, ¿podría ser que realmente sintiera una afinidad con él y por eso no pudo contenerse? No. En cambio, comprendió que, para personas como Barty, cuantos más puntos de empatía encontrara, más completamente se convertiría la otra persona en su sirviente. Me alegra mucho tenerte a mi lado en estas circunstancias, Barty. La alegría de Lord Voldemort era genuina. Barty era diferente de Pettigrew, era un subordinado competente. Su talento mágico era muy fuerte. Hacía más de 10 años, apenas se había graduado y ya poseía habilidades comparables a las de una mortífaga experimentada en combate como Bella. Aunque no había progresado mucho con el paso de los años, seguía siendo un asistente muy capaz. Por no mencionar que... Te enseñaré algunos trucos, Barty, dijo Lord Voldemort con orgullo. Luego resucitaremos. Y claro, ahora que estás de nuevo a mi lado, este asunto es infalible. Pero debemos hacerles saber a esos traidores cuál es el destino de quienes traicionan. Por supuesto, mi gran señor, dijo Barty con fanatismo, debemos preparar un gran escenario para dar la bienvenida a tu renacimiento. Que sepan que aún estás vivo. Estallido. El aire se sentía como una burbuja de jabón que estalla. Cyrus, junto con Newt y Tina, aparecieron en un barco mugriento. Para cuando aterrizaron, Cyrus ya había lanzado un encantamiento de desilusión, ocultando por completo las figuras de los tres. En cuanto al sonido de la aparición, quedó ahogado por el estruendo de las olas del mar. Newt y Tina se sentían un poco mareados. Por un lado, eran mayores y su condición física no era la misma que antes. Por otro lado, Cyrus había lanzado múltiples apariciones en sucesión, realizando varias transferencias sin siquiera tocar el suelo. Sus cuerpos ni siquiera se habían recuperado por completo a su forma humana antes de ser arrastrados de nuevo y absorbidos por la grieta. Tina incluso sospechaba que tenía los intestinos anudados. Ella y Newt se apoyaron en el mástil, sintiendo náuseas varias veces. Cyrus, con disimulo, creó una barrera mágica para evitar que los descubrieran. Pero, en definitiva, llegado a ese punto, incluso si los descubrían, no importaría. Eran solo unos pocos cazadores furtivos. ¿Podrían acaso defenderse? Duff. Newt se masajeó el pecho, aliviando por fin la molestia, y luego miró a su alrededor. Solo había un mago en cubierta vigilando. Un barco como este no necesitaba marineros, podía navegar solo. Lo mejor es reunir primero las pruebas de sus crímenes y luego enviarlos a Azkaban, dijo Newt. A Cyrus le era indiferente el deseo de Newt de enviar a esas personas a Azkaban. Si bien los cazadores eran detestables, no merecían la muerte más que algunos magos tenebrosos. Sin embargo, recopilar pruebas sería muy laborioso. Cyrus bloqueó directamente el espacio de la nave para impedir la aparición, luego levantó su varita y la apuntó hacia la nave. Auge. La puerta de madera, que había sido encantada con protección mágica, quedó reducida instantáneamente a astillas. Cyrus arrasó instantáneamente con todas las estructuras de la cubierta del barco. El mago de guardia también se vio afectado por el impacto, cayendo al mar desde lo alto del puesto de vigía. Cyrus se dirigió directamente a las escaleras que conducían a la cabaña. Los cazadores y el mago oscuro que se encontraban dentro, naturalmente, oyeron el alboroto y subieron corriendo las escaleras con sus varitas. Chico, ¿eres un auror?, preguntó el mago comprador, pero los cazadores inmediatamente, sin decir una palabra, lanzaron un hechizo. Difindo. Una hoja, como una media luna, cortaba horizontalmente. Cyrus ni siquiera miró, desviando el hechizo con indiferencia. Entonces agitó la mano, conjurando un látigo invisible que golpeó a su oponente. Ante esto, el otro mago también reaccionó, intentando levantar su varita apresuradamente, pero cuando su mano tocó su cintura, se dio cuenta de que su varita había desaparecido en algún lugar del camino.
Levantó la vista y vio una pequeña criatura marrón que se limpiaba los dientes alegremente con su varita. Era el Niffler que Nut había liberado anteriormente. Los cazadores no solo debían enfrentarse a feroces bestias mágicas, sino también a aurores y magos oscuros de diversos países. Su número y fuerza no eran, de hecho, despreciables. En ese momento, 7 u 8 magos ya habían emergido de las profundidades, pero debido al estrecho pasaje, venían por detrás, sin atreverse a lanzar muchos hechizos por temor a dañar a sus compañeros que iban delante. Pero Cyrus no tenía esas preocupaciones. Apuntó con su varita y una barrera transparente se expandió, lanzando instantáneamente a todas esas personas por los aires. El mago que iba delante cayó hacia atrás, y los que iban detrás se desplomaron como bolas de nieve. Cyrus se estaba conteniendo. No sabía cuán grande era la cabina del barco, así que evitó usar fuerza excesiva, para no dañar a las bestias mágicas. Nut y Tina intercambiaron miradas. En todos estos años, esta era la vez que les había resultado más fácil rastrear cazadores. Esos feroces cazadores a veces se atrevían incluso a atacar a un dragón, pero en manos de Cyrus, parecían una turba desorganizada. Transformaos rápidamente. Cyrus conjuró cuerdas, las ató todas y luego entró en la cabaña. El hechizo de extensión indetectable se había lanzado efectivamente en el interior. El espacio era aproximadamente del tamaño de un campo deportivo, y el olor era muy desagradable, una mezcla de excremento animal y olor corporal, además de un hedor a sangre. Cuando Cyrus lo olió de repente, sintió que el olor le subía directamente al cerebro, dándole un fuerte golpe en la nuca. Hechizo de luz del día. Primero se lanzó un hechizo para bloquear el hedor, luego conjuró una enorme bola de luz y la arrojó, iluminando instantáneamente la cabina. Hileras de jaulas de hierro oxidadas se apilaban, todas con bestias mágicas heridas. Muchos parecían no tener mucha vida, especialmente un joven dragón al que le habían cortado el cuello y le habían insertado un tubo en la herida para drenarle la sangre continuamente. No le quedaba mucho tiempo de vida. Sus ojos estaban nublados como almidón de loto sin mezclar, lo que le dificultaba la visión. Me temo que lo han tenido demasiado tiempo y no querían venderlo, dijo Nut, acercándose rápidamente al dragón y extendiendo la mano para acariciarle la mejilla. En respuesta, el dragón simplemente levantó los párpados y, al parecer, volvió a sentirse cansado, cerrando lentamente los ojos. Esto era muy común. Vender un dragón directamente no era rentable y, además, dado que el mundo mágico británico prohibía la posesión privada de dragones, también era un engorro y poca gente estaba dispuesta a correr el riesgo. En ese caso, era mejor simplemente drenar la sangre del dragón y venderla en el mercado negro. Una vez muerto el dragón, le quitaban los tendones y lo despellejaban, le rompían todos los huesos, le extraían la médula ósea y molían cada escama hasta convertirla en polvo. Y el beneficio que se obtendría con esto no sería pequeño. El rostro de Nut reflejaba tristeza, una mezcla de ira y compasión. Había presenciado cosas así con demasiada frecuencia. Sin embargo, Cyrus no era muy emotivo. Al fin y al cabo, mientras haya vida, debe haber botín. Si un dragón tuviera la oportunidad, no dudaría en arrancarle la cabeza a un mago. No había alcanzado el nivel de sentimentalismo de Nut. Para vivir mejor, los humanos dañan incluso a los de su propia especie, por no hablar de los animales. Bajo el suave toque de Nut, el dragón dejó escapar un grito lastimero, como si gimiera por su destino. No le queda mucho tiempo de vida. No necesariamente, señor Scamander. Cyrus caminó lentamente hacia su lado, o mejor dicho, hacia el lado del dragón, y se agachó. Nut lo observaba, lleno de dudas. Bajo su mirada, Cyrus extendió la mano y extrajo el tubo de la herida del dragón. Al ser extraído el áspero tubo del cuerpo del dragón, la sangre brotó a borbotones como un torrente incontenible. El cuerpo entumecido del dragón pareció sentir dolor de nuevo de repente. Sus ojos parecieron aclararse un poco, y echó la cabeza hacia atrás, debatiéndose y golpeando dentro de la estrecha jaula. Fue como un último aliento de vida. Curación rápida. Cyrus tomó su varita. Un hechizo de mago podría, en teoría, lograr todo lo que una poción podría, pero solo en teoría, de lo contrario, las pociones no serían necesarias. Muchos hechizos solo podían ser realizados por magos verdaderamente poderosos. Especialmente ahora, el hechizo curativo de Cyrus era tan efectivo como el de Dittany. La herida del dragón pareció retroceder en el tiempo, la carne putrefacta comenzó a retorcerse, creció tejido de granulación nuevo y, en un abrir y cerrar de ojos, la herida sanó por completo. Los ojos de Nut brillaron, pero luego su luz se desvaneció. Aunque la herida cicatrice, no salvará la vida de este dragón. La prolongada sangría había agotado la vitalidad del dragón. Aunque su cuerpo sanara, su vida ya había llegado a su fin, lo único que quedaría sería un cadáver sano. No solo había dragones, sino cientos de bestias mágicas de diferentes tipos, y un tercio de ellas ya estaban agonizando. Sin embargo, Cyrus levantó suavemente la barbilla. Se equivoca, señor Scamander. Sin mi permiso, ¿cómo puede morir por su cuenta? Ante las miradas atónitas de Nut y Tina, Cyrus usó su varita para cortarse la palma de la mano. Sangre de un rojo brillante fluyó como cristal carmesí, goteando sobre los labios y los dientes del dragón, emitiendo de inmediato un fuerte aura de vida. En ese instante, Cyrus sintió que su corazón latía violentamente, como una máquina bien engrasada en su pecho. El dragón saboreó la sangre y sus ojos parecieron aclararse ligeramente. Se tambaleó, pero logró ponerse de pie, aunque con cierta dificultad. Sin embargo, era evidente que había superado el momento más peligroso. ¿Cómo es posible? Los ojos de Tina se abrieron de par en par. Incluso para las brujas, esto era un suceso onírico. ¿Cómo puede revivir un dragón moribundo? Nut también parecía haber visto un fantasma. ¿Acaso la sangre que cubría el cuerpo de este joven mago era algún tipo de elixir de la vida? ¿O simplemente era un fénix transformado en humano? Pero incluso las lágrimas de fénix solo podían curar heridas y venenos. ¿Cómo podrían revivir a un dragón que había perdido tanta vitalidad? Cyrus no dio muchas explicaciones al respecto.
Naturalmente, no podía devolverle la vida a algo que ya estaba muerto, pero sí podía rescatar una vida que aún no había muerto del borde de la muerte. Cerró la palma de la mano y la herida ya había comenzado a cicatrizar. El dragón aún no había recuperado del todo su vitalidad, pero Cyrus no necesitaba hacer nada más. Tras escapar del peligro, con solo descansar lentamente, la vida perdida se recuperaría naturalmente. Este dragón miró a Cyrus y emitió un sonido afectuoso. Su cabeza larga y estrecha emergió de la jaula, frotándose contra los pantalones de Cyrus con total dependencia. Nut miró a Cyrus con aún más fanatismo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó con impaciencia, con la mirada fija en la palma de la mano de Ciro, como si intentara deducir los 12 usos de la sangre de Ciro. Al principio, a Cyrus no le importaba la vida o la muerte del dragón. Lo salvó solo para entablar una relación con Nut. Cyrus no le daba mucha importancia a la fuerza física del anciano, sino a sus amigos animales. «¿Puedes salvarlos?», exclamó Nut con entusiasmo, pero pronto se dio cuenta de que no sería tan fácil. Si se extraía demasiada sangre de dragón, moriría, ¿y si fuera un humano? ¿Estás bien? Una pequeña cantidad de sangre no tiene mucho efecto, dijo Cyrus en voz baja. En realidad, no tuvo ningún efecto. La magia de la piedra filosofal era ilimitada, recuperar esa cantidad de sangre era cuestión de respirar. Sin embargo, Cyrus no quería que Nut le pidiera sangre cada vez. Así pues, trataron temporalmente a las demás bestias mágicas, y Cyrus las metió a todas en su maleta. Su maletín había sido transformado en un adorno por un hechizo y lo llevaba en la muñeca. A Nut no le importaba mucho. Simplemente esperaba que esos animales pudieran vivir en libertad y no volvieran a sufrir daño, con eso bastaba. Con el paso de los años, rescató a un gran número de bestias mágicas, pero quedaron muy pocas. De lo contrario, ni siquiera con su maleta podría haber llevado a tantas. Cyrus también tenía el mismo plan. No pretendía conservar muchos ejemplares del mismo tipo de bestia mágica. Su intención era estudiar la magia del linaje de las bestias mágicas, pero no utilizarlas para experimentos mágicos crueles, por lo que no necesitaba guardar muchas muestras. Tina y yo planeamos llevar a estas personas al Ministerio de Magia y entregarlas a los aurores. Creo que más adelante podrás venir a Dorset, podremos hablar y también brindarles a estos pequeños un tratamiento más completo. Nut estaba muy emocionado. Las acciones de Cyrus disiparon la mala impresión inicial que Nut había sufrido a raíz del cartel de Se Busca. Para alguien como Nut, que le gustaran las criaturas mágicas ya era una gran ventaja. ¿Qué malas intenciones podría tener una persona así? Capítulo 167. En silencio. El condado de Dorset, situado en el suroeste de Gran Bretaña, es sin duda un lugar romántico, con su larga costa que deja ver bahías resplandecientes. El condado de Dorset no solo es el punto de partida de la costa jurásica, sino que también alberga el romántico castillo de Corfé. La casa de Nut estaba un poco más alejada de la costa, lo que les ayudó a evitar la brisa marina húmeda, y allí Cyrus recibió una cálida bienvenida. Le complació que Tina fuera originaria de Estados Unidos, lo que aportó muchas ideas nuevas a su cena. ¿Y qué es eso de una orden judicial del Ministerio de Magia? El profesor Nut dejó el tenedor y miró a Cyrus. Aunque ya había aprobado a este joven aficionado a las criaturas mágicas, el mandato del Ministerio de Magia no carecía de fundamento, y Dumbledore también parecía haber tenido roces con Cyrus. Dicen que eres un fantasma de hace 50 años. Me gustaría saber cómo mantienes tu aspecto juvenil. El interés de Tina era claramente distinto al de Nut, a ella le interesaba más cómo Cyrus conservaba su apariencia. Muchos magos viven hasta los 100 o 200 años, pero casi ninguno logra mantener su cuerpo en un estado juvenil. Incluso usar la transfiguración consumiría demasiada magia y no sería una solución a largo plazo. Hay algunas discrepancias en la situación, señor Scamander, están buscando a Tom Riddle, y mi nombre es Cyrus. Cyrus rió suavemente. Siempre tuvo un criterio flexible en cuanto a su identidad. Verás que me parezco mucho a un retrato de Tom Riddle cuando era joven, por no hablar de lo mucho que ha cambiado ahora. ¿Así que se equivocaron? Nut claramente no se creyó esa respuesta. Pero Cyrus asintió muy seriamente. Sin embargo, simplemente estuvo de acuerdo con la opinión de que el Ministerio de Magia había cometido un error, y no dijo que los antecedentes penales en la orden judicial no fueran obra suya, por lo tanto, no se trataba de un error. Por ahora, Dumbledore y yo hemos resuelto nuestro malentendido, al menos temporalmente, dijo Cyrus. Con esa seguridad, Nut se sintió casi completamente a gusto con Cyrus. Solo aquellos que realmente interactuaron con Dumbledore comprenderían este sentimiento. En la mayoría de los casos, si Dumbledore cree que algo es correcto, no habrá error. Está claro que no existen absolutos en este mundo. Después de cenar, Nut condujo a Cyrus hasta su baúl. Al entrar, había una escalera que descendía, como si condujera a un sótano espacioso, y más abajo se encontraba una casa de madera donde Nut procesaba y alimentaba a sus criaturas mágicas. Cyrus miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a la mujer que siempre acompañaba a Nut en las películas para ayudarle a cuidar de los animales. Aquí tengo algunas criaturas mágicas, su nivel de peligrosidad no es muy alto. Nut parecía una persona completamente diferente cuando hablaba de criaturas mágicas. Normalmente hablaba muy poco, y en la cena solo preguntó por la identidad de Cyrus, y parecía como si hubiera reflexionado durante mucho tiempo antes de hablar a regañadientes. Pero ahora, la citaba como si se la supiera de memoria. Esta es una capa, la encontré en Australia. Un grupo de cazadores lo sacó de Japón. Tengan cuidado, son muy peligrosos. Los capas son criaturas acuáticas mágicas que se parecen a los monos. Se esconden en el agua y arrastran a la gente para comérselos. Cyrus pensaba que los rumores sobre monos acuáticos en algunos lugares podrían deberse a avistamientos por parte de muggles. Estos animales no son particularmente poderosos, pero son muy astutos y agresivos con los humanos, razón por la cual el Ministerio de Magia ha clasificado su nivel de peligrosidad como 4X.
Para evaluar el nivel de peligrosidad de las criaturas mágicas, no solo se tiene en cuenta el poder inherente de la criatura, sino también el daño que puede causar a los magos y sus costumbres. Por ejemplo, los dragones y los pájaros del trueno, el nivel de peligro de los primeros es de 5x, mientras que el de los segundos es de 4x, el mismo que el de los capas. Pero en una pelea real, un Thunderbird podría no ser rival para un dragón. Y entre las criaturas mágicas del mismo nivel 5-6, la diferencia en poder de combate entre una acromántula y un dragón es enorme. Sin embargo, el terror de la acromántula no reside en el poder destructivo de un solo individuo, sino en toda la especie, y además les encanta comerse a la gente. Normalmente, no tengo criaturas mágicas muy peligrosas porque son demasiado agresivas y se atacan entre sí. Además, las criaturas mágicas poderosas tienen un fuerte sentido del territorio, dijo Nut. Al parecer, este capa aún no había sido liberado. Tuvo mala suerte, había un caballo del lago en el lago que persiguió a este capa hasta la orilla. Cyrus miró a esos animales, y su corazón pareció calmarse un poco, aunque aquel capa seguía mostrándole los dientes, como un mono molesto. Más tarde, Ciro también vio a un demiguise. Esta criatura mágica también se parecía a un simio, pero su apariencia era mucho más apacible, más parecida a la de un anciano sabio, a diferencia de los repulsivos capas. La mayoría de las criaturas mágicas que vivían en la maleta de Nut compartían una característica, su rareza. Varias especies estaban al borde de la extinción en el mundo exterior, pero allí existía una población que apenas podía seguir reproduciéndose. Mira allí, ese es un quilín chino. Una vez pensé que todos estaban extintos. En un bosque montañoso, Nut señaló en dirección a Cyrus, que se encontraba a cientos de metros de distancia. Le entregó un telescopio a Ciro, pero Ciro en realidad podía ver a la bestia de buen augurio sin él. Los Qilin eligen a los verdaderos líderes. Hace aproximadamente medio siglo, el mago oscuro Grindelwald puso sus ojos en el Qilin chino. Mató a una Qilin que acababa de dar a luz, tomó a su cría y la transformó en un inferi, obligándola a inclinarse ante el frente al mundo entero. Nut parecía estar rememorando el pasado, pero su rostro estaba ensombrecido por la melancolía. Pero se equivocó en sus cálculos, no esperaba que Qilin hubiera dado a luz a 2 hijos. Descubrimos su conspiración con el Qilin aún con vida, y demostramos que el Qilin reconoció a Dumbledore. Desde entonces, Dumbledore se ha convertido en el mago jefe de la Confederación Internacional de Magos. Entonces, ¿este Qilin es descendiente del Qilin de aquella época? Así es, asintió Nut con rigidez. He intentado muchos métodos para extender tu especie, pero no he encontrado un segundo Qilin chino en todos estos años. Se trajeron varias subespecies de Qilin japonés, pero él no parece estar interesado en ellas. Nut parecía muy arrepentido. Quizás podrías ir a Hogwarts y conocer a alguien llamado Rubeus Hagrid. Este año se convirtió en profesor de cuidado de criaturas mágicas. Es muy bueno cruzando criaturas mágicas, quiero decir, cruzando, dijo Cyrus con tacto. ¿En serio? Nut parecía muy sorprendido, pero también un poco preocupado. No sé si estaría dispuesto a ayudarme. A Hagrid le encantan las criaturas mágicas, creo que ustedes dos tendrán algunos intereses en común. Puedes escribirle a Dumbledore, estoy seguro de que te lo presentará, concluyó Cyrus, mientras su mirada se desviaba cada vez más. Allí había un inmenso campo de nieve. ¿También tenéis yetis aquí?, preguntó Ciro con intención. Comparado con el Qilin, la criatura mágica sellada dentro de ese hielo y nieve era su verdadero objetivo esta vez. Siguiendo la mirada de Cyrus, la expresión de Nut se tornó aún más decepcionada. Sacudió la cabeza y susurró, aquí no albergo a ningún ser infrahumano. Venga conmigo. No explicó nada, simplemente condujo a Cyrus en esa dirección. Pronto llegaron al borde de la selva. Lanzo un hechizo de separación aquí, dividiendo 2 áreas diferentes. Puede que haga un poco de frío si vas directamente allí. No tienes que preocuparte por mí. La condición física de Cyrus era como la de un pájaro trueno humanoide, el simple frío no significaba nada para él. Luego cruzaron la frontera y se toparon con una masa de sustancia negra, congelada por el hielo y la nieve, que parecía un montón de aceite negro congelado. Esto es un Obscurus. Obscurus, una criatura de la oscuridad nacida del cuerpo de un mago. Los jóvenes magos que reprimen constantemente sus poderes mágicos acabarán provocando que la magia cree tales monstruos dentro de sus cuerpos. Según Nut, los jóvenes magos que tienen un Obscurus en su interior generalmente no viven más de 10 años antes de que su propia magia se vuelva incontrolable y entren en un estado de furia. Pero tenía otra frase a medias que no había pronunciado. Si la magia de un brujo es fuerte, puede suprimir al Obscurus, pero con el paso del tiempo, el Obscurus también se hará más fuerte. Pensó en Credence, también conocido como Aurelius Dumbledore, hijo de Aberforth. Este mago excepcionalmente dotado reprimió al monstruo que llevaba dentro durante más de una década, llegando incluso a controlar el poder del Obscurus. Fue una verdadera lástima. Cyrus caminó hasta el frente del Obscurus. Este Obscurus no parecía tan poderoso, de lo contrario Nut no habría podido someterlo. Parece una amalgama de emociones negativas. Ya fuera Cyrus o Lord Voldemort, esta era la primera vez que veían un Obscurus en persona. Esta criatura maligna parecía ser el poder de las emociones negativas extraídas mediante magia antigua. Tienes razón, asintió Nut. Este Obscurus perteneció a una niña de 9 años. Cuando Nut la conoció, la situación ya había llegado a un punto irreversible, y esto siempre había sido una carga para él. Durante muchos años, también había estado intentando investigar cómo nacen los Obscurus. Cuando los magos lanzan hechizos, necesitan una gran fuerza de voluntad para participar. La magia en sí misma contiene muchas emociones. Y cuando estas emociones se reprimen durante mucho tiempo, la magia acumulada se combina con las emociones, y nace tal monstruo. Cuando Nut miró al Obscurus, fue como si estuviera viendo una historia triste. Y, en realidad, así fue. Solo los magos que reprimen al máximo su poder mágico y viven con dolor durante años tendrán un Obscurus nacido en la parte más vulnerable de sus corazones.
Ni siquiera se les puede llamar criaturas mágicas, son simplemente una suma de magia y emociones negativas, pero inesperadamente parecen cobrar vida, con la destrucción como único pensamiento. Cyrus bajó la cabeza, con sus ojos dorados brillando, como si quisiera ver con claridad dentro de aquella masa negra. En ese momento, Nott también se dio cuenta de la naturaleza extraordinaria de Cyrus. Dio medio paso hacia atrás para no estorbar a Cyrus, mientras observaba de reojo aquellos ojos dorados. Cada vez que miraba esos ojos, sentía como si estuviera contemplando los ojos de un noble ave del trueno. Esos ojos parecían denotar nobleza, aunque sus miradas estaban casi al mismo nivel, le provocaron a Nott una sensación de insignificancia, como si lo estuvieran observando desde lo más alto del cielo. Sin embargo, no le sorprendió demasiado. El mundo mágico solía tener uno o dos individuos con talentos superiores a los de otros magos, similares a los parselmos, los metamorfomagos y los videntes. Tener ojos mágicos, aunque raro, no era tan infrecuente. Hablando de eso, Grindelwald tenía un ojo inusual. Poco a poco, el brillo en los ojos de Ciro pareció desvanecerse. Ahora, al mirarla a los ojos, esa sensación cautivadora había desaparecido. ¿Le encontraste algo?, preguntó Nott. Cyrus no respondió. Simplemente cogió su varita, tocó suavemente el Obscurus y luego cerró los ojos. En un instante, fue como si una gota de agua hubiera caído en un lago tranquilo en su mente. Los recuerdos pertenecientes a los 4 guardianes se desplegaron en su mente. La escena en la que Morgana utiliza magia ancestral para extraer las emociones dolorosas del corazón de su padre se repetía una y otra vez, como en una película antigua, sin perder ni un solo detalle. Desconexión emocional. Sin ningún hechizo, simplemente canalizando energía, Cyrus movió su varita hacia arriba, como si estuviera extrayendo la vena negra de un camarón. ¿Qué es esto? El rostro de Nott reflejaba asco. La sustancia negra se retorcía como numerosos parásitos vivientes, anudados y cubiertos de pústulas. Es la esencia del mal, susurró Ciro. Lo que giraba en la punta de su varita era la misma magia que Lord Voldemort había lanzado a través del duende Ragnarok. Contenía magia extremadamente poderosa, pero no parecía muy perceptible. Y el Obscurus, habiendo perdido esta parte de sus emociones, perdió su vitalidad como si hubiera perdido su corazón, marchitándose rápidamente hasta convertirse en hielo y transformándose en limo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Nott, sorprendido. Ni siquiera Dumbledore podría haber hecho eso. Aunque pudiera matar a un Obscurus, no podría extraer su oscuridad, de lo contrario Credence no habría tenido que perecer en aquel entonces. Esto es magia ancestral. Cyrus resistió la tentación de inclinar la cabeza hacia atrás y tragarse aquello, y en su lugar lo guardó en un recipiente. Que este era un sujeto experimental perfecto. Ciro no tenía intención de renunciar al inmenso poder que le había dejado Morgana, pero tampoco podía correr ningún riesgo. Ahora, con esta muestra, podría hacer preparativos más exhaustivos para asegurarse de que su alma no fuera contaminada por esos males mientras ganaba poder. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 168. Barty Crouch entró en el Ministerio de Magia como de costumbre. Llevaba un peculiar sombrero cuadrado de mago, su traje bajo la túnica era tan rígido como si tuviera soportes de madera, y su rostro carecía de expresión alguna. Scrimgeour, el actual jefe de la oficina de Aurores, era igual de inexpresivo que él, pero ambos parecían completamente diferentes. Scrimgeour transmitía una impresión fuerte y rígida, como un Barty Crouch más joven, mientras que el Barty Crouch actual parecía estar en sus últimos años, como un montón de cenizas muertas. Durante su viaje, numerosos funcionarios lo saludaron, aunque su reputación se había visto empañada cuando envió a su hijo, Barty Crouch Jr., a Azkaban. Muchos creían que sería capaz de cualquier cosa por el poder. Aún así, seguía siendo una figura clave en el Ministerio de Magia, especialmente en este momento crítico. «Oye, viejo Barty». Un grito familiar provino de detrás de él. Barty giró la cabeza y vio a un hombre corpulento de mediana edad, con el pelo rubio corto y ojos azules, que se acercaba sonriendo. Buscó en su memoria el nombre del hombre y lo reconoció rápidamente. Ludo Bagman, actual jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Fue un completo idiota. «Buenos días, señor Bagman». El tono de Crouch era bastante monótono, como si no quisiera gastar energía en esa persona, ya que era una completa pérdida de tiempo. «Te encontré esta mañana temprano, lo que me ahorra un viaje a tu oficina». Ludo Bagman no se percató de nada. Se acercó por su cuenta, como si estuviera muy cerca de Crouch, le pasó el brazo por el hombro y dijo con cierta naturalidad: «Tendremos que cooperar mucho para la Copa Mundial de Quidditch del año que viene». «Y cooperaremos», dijo Barty, con el rostro ensombrecido, mientras apartaba la mano de Ludo de su hombro. «Ese es mi trabajo». «Genial», exclamó Ludo Bagman con alegría. Últimamente había acumulado muchas deudas de juego, y su sueldo del Ministerio de Magia no le alcanzaba para darse lujos. La Copa del Mundo era la oportunidad perfecta para ganar algo de oro extra. Barty se dio la vuelta para marcharse, pero Ludo lo detuvo. «Espera, viejo amigo, hay una cosa más». Ludo Bagman dijo algo que sorprendió a Barty antes de que pudiera enfadarse. El hombre corpulento miró a su alrededor como un ladrón, solo cuando vio que no mucha gente le prestaba atención. Susurró: «¿Sabías que Dumbledore planea reiniciar el torneo de los 3 magos?» «¿Cuándo sucedió esto?». El rostro pálido de Barty Crouch finalmente mostró una expresión de sorpresa. Lo oí hace un momento al pasar por el despacho de Fudge. Era una propuesta de Dumbledore, quien ya se había puesto en contacto con los directores de Durmstrang y Beauxbatons Batons y había llegado a un acuerdo con ellos. Creo que Fudge parecía algo preocupado, pero si esto prospera, calculo que habrá que esperar hasta después del Mundial, dijo Ludo. Ludo estaba ansioso por que esto fuera aprobado. Él mismo era el jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, y solo cuando se celebraban eventos de tal magnitud su poder crecía como la marea. En comparación con el entusiasmo de Ludo Bagman por este tema, Barty Crouch pensaba en muchas otras cosas. ¿Cuál era la verdadera intención de Dumbledore al sugerir de forma proactiva la reanudación del torneo de los 3 magos en este momento crítico?
¿Acaso solo intentaba recuperar una tradición y estrechar los lazos entre las tres escuelas europeas? Barty Crouch, o mejor dicho, Barty Crouch Jr., no creía que Dumbledore fuera capaz de hacer algo tan insensato, sobre todo sabiendo que Lord Voldemort podía resucitar en cualquier momento. ¿Cómo podía proponer con tanta tranquilidad una competición que podría costar la vida a alumnos o incluso a profesores? Me temo que pretende usar el torneo de los tres magos para establecer contacto con las otras dos escuelas de magia. Una vez que el Señor Oscuro regrese, podrá usar esto para obtener ayuda de los ministerios de magia de otros países. Barty pensaba a largo plazo. Creía que Dumbledore probablemente había previsto que, tras la resurrección del Señor Oscuro, el Ministerio de Magia británico sería infiltrado y se volvería poco fiable. Razón por la cual planeaba buscar ayuda con antelación a través del torneo de los tres magos. El énfasis que Dumbledore ponía en Lord Voldemort hacía que Barty se sintiera a la vez orgulloso e incómodo. Ese viejo era, sin duda, un gran problema. No esperaba obtener información tan importante simplemente haciéndose pasar por su padre durante un día en el Ministerio de Magia. Es una pena que... El momento es después del Mundial, demasiado lejos. El lapso de más de medio año hizo que Barty sintiera un ligero pesar. El Señor Oscuro no podía esperar tanto, de lo contrario, podría haber manipulado las cosas con bastante facilidad. Todavía tengo que encontrar otras maneras de sacar a Harry Potter de Hogwarts. Hablando de eso, ¿quiénes son los directores de Durmstrang y Beauxbatons? Batons? Preguntó Barty, intrigado. La directora de la Academia de Magia Beauxbatons Batons es Madame Maxime. Es una mujer muy alta, dijo Ludo con un dejo de desdén. Incluso en el mundo mágico, una figura de casi 3 metros de altura era muy inusual. Sus palabras implicaban que sospechaba de la identidad de la dama. En cuanto a Durmstrang, lo conoces muy bien, dijo Ludo con una leve risita. Igor Karkaroff, ya lo juzgaste antes, ¿no? Después, ese tipo huyó al norte de Europa, y nunca pensé que llegaría a ser director. Ludo negó con la cabeza mientras reía, como si hablara de la impermanencia de la vida. ¿Qué es él? El rostro disfrazado de Barty mostraba una expresión de asco. Ojalá pudiera matar a ese odioso traidor de una vez. A diferencia de Malfoy, Karkaroff era un traidor consumado. Malfoy simplemente se distanció de los mortífagos tras la caída del Señor Oscuro, alegando la maldición imperial, pero Karkaroff era completamente diferente, redujo su condena traicionando a otros mortífagos. Un traidor así, cuando el Señor Oscuro resurja, sin duda debe ser purgado. En realidad, Barty no podía esperar tanto. Deseaba poder aparecerse frente a Karkaroff ahora mismo y cortarle la cabeza. No, se le debería permitir seguir sirviendo al Señor Oscuro. Después de todo, lanzar el hechizo de resurrección aún requería ofrecer la carne de un sirviente. Barty estaba pensando con malicia cuando Ludo de repente sonrió y rió alegremente, pero sus buenos días están contados. ¿Qué quieres decir? También me enteré por un amigo en Bulgaria de que parece que no seguirá siendo director por mucho tiempo más. Ludo habló vagamente, dando a entender que otro candidato más idóneo estaba a punto de asumir el cargo. A Barty esto no le sorprendió. Si bien Durmstrang era más indulgente con las artes oscuras, no era una escuela específicamente para entrenar magos oscuros, y mucho menos a alguien como Karkaroff, cuya estrechez de miras y poder eran como los de una rata de alcantarilla. Lo entiendo. Barty ordenó sus pensamientos y luego se despidió de Ludo. Barty siguió dándole vueltas al asunto hasta que regresó a su oficina. Si Karkaroff pudiera seguir siendo director de Durmstrang, sería más útil. Si pierde ese puesto, lo único que podrá ofrecerle al Señor Oscuro será su patética vida. Controlar una escuela de magia es sumamente beneficioso para el desarrollo a largo plazo de los mortífagos. A través de la escuela, se puede educar a jóvenes magos para que se conviertan en una fuerza de reserva para los mortífagos, cultivando así un grupo de magos verdaderamente capaces. Los anteriores mortífagos eran aún más incompetentes porque había muchísima gente inútil como Pettigrew e Igor Karkaroff. Si fuera como la Orden del Fénix de Dumbledore o el grupo de magos de Grindelwald, conquistar Europa y arrasar el mundo sería una tarea difícil. Sin embargo, esto también culpaba al Señor Oscuro por haber elegido el mundo mágico británico, el más difícil, desde el principio. De lo contrario, la influencia de los mortífagos podría no haber sido menor que la del grupo de magos. Por supuesto, Barty no consideraría esto culpa de Lord Voldemort. Al contrario, creía que Lord Voldemort tenía razón al centrar su atención en Gran Bretaña desde el principio, porque el Señor Oscuro sabía que su mayor obstáculo se encontraba allí. Albus Dumbledore. Por mucho que Barty detestara a ese hombre, tenía que admitir la fuerza de Dumbledore. Pero, en comparación, ni siquiera Dumbledore, que derrotó a Grindelwald, logró derrotar al Señor Oscuro, ¿verdad? Si no hubiera sido por esa profecía, quién sabe en qué se habría convertido el día de hoy. Barty seguía teniendo plena confianza en Lord Voldemort, y esa confianza no era infundada. Había presenciado personalmente el poder de Lord Voldemort. Su fuerza se evidenciaba en el hecho de que nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Aunque esto se debía a que Lord Voldemort había lanzado una maldición sobre su propio nombre, incluso ahora, con Lord Voldemort muerto desde hace más de una década y los mortífagos dispersos, el nombre seguía provocando cambios en las caras de la gente, lo cual dice mucho. Barty trabajaba en la oficina, sustituyendo a su padre. Sorprendentemente, era muy capaz y manejaba casi todos los asuntos del Ministerio de Magia con gran eficacia. Por la tarde, Five fue a hablar con él sobre el torneo de los tres magos. Endureció su semblante, mirando a Five con expresión de disgusto. Este es mi trabajo. Me pondré en contacto con el Ministerio de Magia francés y Escandinavia. O mejor dicho, eso era exactamente lo que él quería. Dumbledore quería ayuda internacional, y Barty no tenía intención de dejar a los mortífagos confinados a una pequeña Gran Bretaña, como lo habían estado durante más de una década. Tras deshacerse del corpulento Fudge, Barty se quitó el disfraz y se recostó perezosamente en su silla, pensando en qué hacer a continuación. La tarea más urgente sigue siendo encontrar la manera de revivir al Señor Oscuro, de lo contrario, nunca tendremos el capital necesario para enfrentarnos a Dumbledore, y también debemos prestar atención a ese impostor. Barty tomó una decisión rápidamente.
Al día siguiente, cuando Barty Crouch volvió a trabajar en el Ministerio de Magia, todos pensaron que parecía un poco confundido. Barty lanzó la maldición Imperius sobre su padre, obligándolo a ayudar al Señor Oscuro, mientras él mismo centraba su atención en Remus Lupin. Poca gente sabía que el actual profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, Remus Lupin, era un hombre lobo. Por supuesto, esto no era ningún secreto para Lord Voldemort, porque una vez hubo un traidor que le entregó toda la información de Lupin. «Hombre lobo», exclamó Barty mientras caminaba por el oscuro bosque, dejando escapar una mueca de desprecio. Bajo el brillante cielo nocturno, se detuvo y contempló a lo lejos una cabaña de madera aislada. Esa era la famosa casa encantada del mundo mágico británico, la Cabaña de los Gritos. Hace unos 20 años, comenzaron a circular por aquí leyendas aterradoras. Cada noche de luna llena, aullidos espeluznantes resonaban uno tras otro, haciendo que la gente se preguntara si algún monstruo estaba encerrado en el interior. Ahora, ese monstruo había regresado. El Señor Oscuro dijo que el hombre lobo bebería la poción que preparó Snape y se quedaría aquí durante una semana entera. Barty no se apresuró a acercarse. La poción matalobos permitía a los hombres lobo permanecer conscientes durante la transformación, pero no debilitaba su fuerza. Barty no se atrevía a luchar contra un hombre lobo racional. Al igual que otras criaturas mágicas, los hombres lobo poseen una excelente resistencia mágica. Los hechizos comunes tienen poco efecto sobre ellos, e incluso muchas artes oscuras solo provocan una breve pausa en su ataque. Además, los hombres lobo se mueven muy rápido, y Barty ni siquiera podía garantizar que sus hechizos dieran en el blanco. Ahora, lo único que tenía que hacer era esperar a que amaneciera. Barty se apoyó contra el grueso tronco de un árbol y cerró los ojos. En una noche de enero, el clima seguía siendo muy frío y la nieve acumulada en el bosque no se había derretido en absoluto. Remus Lupin acurrucó su frágil cuerpo, observando cómo la luz de la luna se filtraba por el alféizar de la ventana. Su cuerpo no estaba frío, pero su corazón estaba lleno de tristeza. La poción matalobos permitía a los hombres lobo mantener la cordura durante su transformación, evitando en gran medida que las manadas dañaran accidentalmente a otros magos debido a su locura. Podría considerarse una poción de salvación. Desde esta perspectiva, Lupin estaba muy agradecido al mago Damocles Belby, quien inventó la poción matalobos, y aún más agradecido a Snape, quien la preparó para él sin guardar rencor. Sin embargo, desde otra perspectiva, para magos como Lupin, que desafortunadamente estaban infectados con licantropía, verse a sí mismos transformándose conscientemente en un monstruo era otro tipo de tormento. En el pasado, cuando se transformaba, no podía verse a sí mismo, ni necesitaba reflexionar sobre su miserable existencia como hombre lobo. Pero ahora, todo esto quedó claramente al descubierto ante sus ojos. Lupin bajó la cabeza y miró sus gruesos y velludos brazos. En sus ojos se reflejaba la tristeza por su destino. Aunque Dumbledore era generoso y confiaba en él, eso no cambiaba el hecho de que era una anomalía. Y es un monstruo peligroso. Incluso sin intención, las garras de un hombre lobo podrían herir a personas inocentes. Lupin pensó en Sirius y en el agradable tiempo que había pasado recientemente con Harry, sintiéndose feliz y asustado a la vez. Si se descubriera su identidad, probablemente tendría que volver a vivir en la calle. Por lo tanto, Lupin estaba aún más agradecido con Snape. Si bien Snape siempre intentaba encontrar maneras de que el joven mago supiera quién era cuando lo sustituía el semestre pasado, nunca se lo dijo explícitamente. Eso ya era un gran gesto de amabilidad hacia Lupin. Ahora que Sirius había tomado el mando, Lupin tenía aún menos de qué preocuparse. Mientras pensaba, Lupin notó que el vello de sus brazos comenzaba a retroceder y que su grueso torso volvía a adelgazar. Levantó la cabeza, palpando con una mano la piel irregular de su rostro, y miró por la ventana, donde la luz se había vuelto un poco más deslumbrante. Ya era el amanecer. El hombre lobo, con el rostro pálido por el cansancio, se puso de pie, dejando atrás todas sus cargas, y caminó paso a paso hacia la brillante extensión nevada que se extendía fuera de la puerta. Giró la cabeza y vio una pequeña y tenue sombra en el rincón oscuro de la choza, con las rodillas pegadas al pecho. Era él mismo, un cobarde. Lupin recogió un puñado de nieve y se la apretó contra la cara. El frío penetrante le picaba bastante. Dio un paso y la nieve aplastada crujió bajo sus pies. El bosque prohibido estaba muy silencioso bajo la espesa nieve, excepto por un repentino estallido. Dejar estupefacto. Como todos saben, defensa contra las artes oscuras es una asignatura maldita. Capítulo 169, el medallón perdido. Sirius se recostó en su silla, con los pies cruzados sobre la mesa, luciendo muy cómodo. Impartir clases de defensa contra las artes oscuras en lugar de su buen amigo durante una semana al mes fue para él una experiencia singular e interesante. No solo podía pasar tiempo de cerca con su ahijado, sino que los demás estudiantes del castillo también le hacían sentir muy unido a ellos. Sirius sentía un cariño especial por los gemelos Weasley, pensaba que tenían el mismo talento que él y James Potter tenían en aquel entonces. Era una pena que esos momentos tan felices solo duraran una semana al mes. Sirius se preguntaba si debería pedirle a Dumbledore que le permitiera impartir la clase de defensa contra las artes oscuras después de que terminara este año escolar. Sirius también había oído el rumor de que ese curso estaba maldito, pero no le prestó mucha atención. Según Dumbledore, siempre y cuando la persona renunciara antes de que terminara el año escolar, no habría problemas. Cuanto más lo pensaba, más factible le parecía. El aula de defensa contra las artes oscuras era sin duda mejor que su casa desordenada. Hablando de casa, olvidé decirle a Lupin que debería pedirle que me ayude a limpiar. Mientras Sirius hablaba consigo mismo, Lupin abrió la puerta y entró. ¿Ayudarte a limpiar qué? Preguntó Lupin con suavidad, con una pequeña cicatriz en la cara que no le daba un aspecto fiero. Siempre lucía una sonrisa relajada y tranquila. Y limpiando mi casa. Sirius no dio muestras de molestar a nadie, saltó sin ceremonias de su silla y le puso una mano en el hombro a Lupin. Ya conoces la situación de mi casa. Esa casa en ruinas lleva mucho tiempo deshabitada. ¿Sabes lo sucia que está? ¿Y qué es mejor, ella o la casa de los gritos? Preguntó Lupin con una sonrisa.
Y claro, la Casa de los Gritos. Y dijo Sirius como si fuera obvio. Que es un lugar emblemático. Vamos, esta vez no te habrán visto las personas que vinieron a admirarla, ¿verdad? Los ojos de Lupin parpadearon, y luego sonrió. También sabes cuánto tiempo lleva abandonada. La gente dejó de preocuparse por ella hace mucho tiempo, y además, ya no aúllo. Es cierto, dijo Sirius, suspirando con entusiasmo. Entonces, este fin de semana, echaremos a esos duendes de la casa y la limpiaremos a fondo para que Harry pueda venir a quedarse con nosotros durante las vacaciones de verano. Buena idea. Sirius le dio una palmada en el hombro a Lupin. El fin de semana, no lo olvides, la dirección es Grimmauld Place, número 12. Hace mucho que no voy, primero tengo que ir a hacer algunos preparativos. Entonces, bajo la mirada amable de Lupin, salió rápidamente de la oficina. Tras la marcha de Sirius, la expresión de Lupin se tornó sombría. Y Sirius, si me pides que te ayude a limpiar, eres todo un personaje, se burló Barty, disfrazado de Lupin, pero era algo que realmente no podía rechazar, de lo contrario Sirius podría sospechar. Dijo que era el fin de semana, pero en realidad solo quedaban 2 o 3 días. Barto recibió una carta de Sirius el jueves y, tan pronto como terminaron las clases del viernes, llegó a Grimmauld Place. Grimmauld Place, número 12. Al pensar en esa dirección, una puerta destartalada apareció de la nada entre los números 11 y 13, seguida de paredes sucias y ventanas siniestras, como si una casa adicional se hubiera inflado repentinamente, desplazando las cosas a ambos lados. ¿Incluso lanzó un encantamiento Fidelius? Barty pensó que era una buena noticia. Descubrir la guarida secreta de un enemigo significaba un lugar menos donde Sirius y sus aliados podrían esconderse cuando comenzara la guerra. Mientras Barto subía los escalones de piedra rotos, miraba fijamente la puerta que acababa de aparecer. La pintura negra de la puerta estaba desconchada y llena de arañazos. La aldaba plateada tenía forma de serpiente enroscada. La puerta no tenía cerradura ni buzón. Barto aún se preguntaba cómo entrar cuando de repente oyó muchos ruidos metálicos fuertes y un ruido como de cadenas. Entonces, la puerta crujió al abrirse. Sirius estaba cubierto de polvo, y su hermoso cabello estaba enmarañado con telarañas blancas. Por fin llegaste, suspiró aliviado como si hubiera visto a un salvador. He estado ocupado todo el día y ni siquiera he podido limpiar una pequeña cocina. Luego negó con la cabeza y entró primero. Entra, pero no toques nada, no puedo garantizar nada. Antes de que Sirius pudiera terminar de hablar, Barty tiró accidentalmente un trozo de tela de la pared, dejando al descubierto un gran retrato. Bestia. Puta. Criatura inmunda y perversa. Bastardo, abominación, ser feo, lárgate de aquí. ¿Cómo te atreves a profanar la casa de mis antepasados? Una anciana con un sombrero negro gritaba frenéticamente en el retrato, su voz cada vez más fuerte y desesperada, como si estuviera siendo torturada. Eso es lo que iba a decir. Sirius se encogió de hombros ante el indefenso Lupin y luego replicó con voz muy grosera. Cállate, vieja horrible, cállate. El rostro de la anciana palideció al instante. Tú, hijo pródigo, la desgracia de la familia, el hijo que di a luz. ¿Cómo te atreves a traer a semejantes canallas de baja calaña a la gloriosa y grandiosa casa de Black? Te lo dije, cállate. Y Sirius golpeó con fuerza el retrato y luego volvió a cubrirlo con la cortina caída, silenciando el sonido. Después de todo eso, parecía tan agotado como si hubiera corrido varios kilómetros. Creo que no la he presentado formalmente. Mi madre prácticamente desearía que estuviera muerta. Comprensible. Barto se compadeció, aunque se refería a su propio padre. Sirius se apoyó contra la pared durante un rato, como si hubiera recuperado sus fuerzas. Dio una palmada y ordenó, muy bien, empecemos de nuevo. Yo seguiré con la cocina y les pido que busquen una habitación libre para Harry para que tenga donde quedarse cuando llegue. Si oyes a alguien hablar en la casa, puedes ignorarlo. Ese elfo doméstico está loco. Algún día colgaré su cabeza en la pared. Sirius no había dejado de ordenarle a Creacher que ayudara a limpiar, pero el tipo era obediente por fuera pero desafiante por dentro, asintiendo verbalmente pero luego, delante de Sirius, esparciendo un montón de barro en la pared de la cocina. Si no fuera por sus travesuras, Sirius habría terminado de limpiar mucho más rápido. Se llama monstruo, ¿verdad? Respondió Barto, subiendo las escaleras en silencio. Los escalones de madera parecían huecos por culpa de los gusanos. Al pisarlos, cedieron de inmediato, produciendo un crujido inquietante, pero afortunadamente, logró subir los escalones sin problemas. Abrió la puerta de un dormitorio y recuperó su varita. A limpiar. Reparar. Se realizaron varios hechizos de purificación simultáneamente, pero la habitación seguía hecha un desastre. Gran parte del desorden no fue causado por medios ordinarios, sino por las huellas dejadas por algunas criaturas mágicas, lo que hace que este tipo de suciedad sea aún más difícil de eliminar. Barto trabajó toda la noche y, durante ese tiempo, vio a Monstruo 2 o 3 veces. En cada ocasión, la otra parte seguía murmurando palabras desagradables, pero tan pronto como Barto intentaba hablarle, Monstruo desaparecía inmediatamente. Tras trabajar toda la noche, Barto y Sirius descansaron un rato en la cocina. La cocina estaba mucho más limpia ahora, pero comparado con el resto de la casa, esto era solo un pequeño proyecto. Ese maldito monstruo, si estuviera dispuesto a ayudar, sería mucho más fácil, dijo Sirius con impotencia. ¿Qué le pasa? Es la primera vez que veo a un elfo doméstico reacio a obedecer órdenes, preguntó Barto con curiosidad. Este asunto tiene que empezar con mi hermano, Regulus. Sirius pareció recordar algo y le contó a Barty, palabra por palabra, la historia que Cyrus le había narrado en Azkaban. Al principio, Barto escuchaba por afición, pero cuanto más escuchaba, más en serio se lo tomaba. Se sentó erguido, y cuando aquella expresión amable se desvaneció, las cicatrices de su rostro parecieron aún más pronunciadas, adquiriendo un aspecto muy feroz. ¿Es cierto todo lo que has dicho? ¿De verdad Regulus robó algo crucial para quien tú sabes? La respiración de Barto se hizo pesada.
No se esperaba que el simple hecho de ser llamado por Sirius para una tarea doméstica lo llevara a obtener información tan crucial. Según Cyrus, esa cosa podría ser la mayor debilidad de quien tú sabes. Lo corrigió Sirius. Tenía pensado decírselo a Dumbledore, pero se me olvidó después de que pasaran tantas cosas a la vez. También se puso serio y gritó en la cocina. ¡Monstruo! ¡Monstruo! Un elfo doméstico apareció de repente en la cocina. Aparte de un trapo sucio envuelto alrededor de su cintura, estaba casi desnudo. Parecía muy viejo, su piel parecía varias veces más grande de lo que su cuerpo realmente necesitaba, y aunque su cabeza era calva como la de todos los elfos domésticos, una gran cantidad de pelo blanco crecía en sus dos orejas parecidas a las de un murciélago. Tenía los ojos inyectados en sangre, llorosos y nublados, y su nariz carnosa era tan grande que casi parecía el hocico de un cerdo. Huele a alcantarilla y a criminal. Los ojos saltones de Monstruo miraron fijamente a Barto, luego gruñó de nuevo con voz de sapo. Hombre lobo asqueroso, ¿qué le dirías a Monstruo si supieras que ese bueno para nada trajo a semejante persona a la casa? Cállate, Monstruo. Ah, Monstruo no vio al amo hace un momento, dijo Monstruo sumisamente, pero no pudo esperar un momento más, inmediatamente giró la cabeza y continuó maldiciendo en una voz que todos pudieron oír claramente. Criatura inútil y vergonzosa. Basta, Creature. Te pregunto, ¿dónde está el medallón? Sirius ignoró las palabras irrespetuosas de Creature y formuló la pregunta más crucial. Creature pareció recuperarse inmediatamente de su frenesí, con sus dos grandes ojos fijos en Sirius con incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Ya sé. Que salga, rugió Sirius con impaciencia. Sin embargo, inesperadamente, Monster desobedeció su orden. No. Sinvergüenza, ni se te ocurra. Que eso lo dejó el joven amo Régulo. Te dije que me lo entregaras. Sirius estaba tan ansioso que quería abrirle la boca a Creature a la fuerza con las manos, pero Barty lo detuvo. Y déjame hacerlo a mí, dijo Barty, apartando a Sirius a un lado y adelantándose a Creature. Un monstruo no tiene nada que decirle a un asqueroso hombre lobo. Como era de esperar, Barty no se enfadaría porque alguien insultara a Lupin, lo imitó, sonriendo levemente. Sé que Regulus te dio ese medallón, quería que lo destruyeras, ¿verdad? Tras haber escuchado la historia de Sirius, el corazón de Barty estaba ahora muy tenso. Temía que Monster ya hubiera destruido el medallón. Ya conocemos las hazañas de Regulus, sabemos que era un hombre valiente, monstruo, ¿así que lo destruiste? El monstruo pareció conmoverse ligeramente, jadeaba en busca de aire, su pecho desinflado subía y bajaba rápidamente. Cuando Barto preguntó si el medallón había sido destruido, Monstruo finalmente no pudo soportarlo más, abrió los ojos y dejó escapar un grito espeluznante. El medallón del joven maestro Regulus, Monstruo cometió un error, Monstruo no obedeció la orden del joven maestro. No pudiste destruirlo. La alegría de Barto era evidente, podía sentir cómo le hervía la sangre en las venas. Pero rápidamente se calmó, apretando los puños con fuerza y dejando que sus uñas se clavaran en su carne para evitar que Sirius notara algún defecto. El monstruo yacía rígido sobre el frío suelo de losas, con lágrimas brotando de las cuencas hundidas de sus ojos. Confesó sin que se lo pidieran, relatando poco a poco los acontecimientos de aquel año. El joven amo Sirius se escapó, y fue bueno que se fuera, porque era un chico malo, y su comportamiento rebelde le rompía el corazón a mi señora. Pero el joven amo Regulus tenía amor propio, sabía lo que significaban el nombre Black y su linaje de sangre pura. Durante muchos años habló a menudo del Señor Oscuro, de que el Señor Oscuro permitiría a los magos dejar de esconderse y salir a gobernar sobre los mugles y sus descendientes. Cuando el joven maestro Regulus tenía 16 años, se unió a la organización del Señor Oscuro, estaba tan orgulloso, tan feliz de poder servir. Un año después, un día, el joven amo Régulo fue a la cocina a ver al monstruo. Al joven maestro Régulo siempre le gustaron los monstruos. El joven maestro Régulo dijo que el Señor Oscuro quería un elfo doméstico. La historia que contó Creature era casi idéntica a la que había dicho Cyrus, y al oírla de nuevo, el corazón de Sirius seguía inquieto. Barty extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Sirius. Nadie sabía cómo se sentía Barty al escuchar la historia de un traidor en ese momento, pero al menos su expresión no mostraba enojo alguno. En cambio, consoló a Sirius. Al menos ahora sabemos que Regulus Black era un héroe, dijo con sarcasmo. Sí. Sirius respondió sin expresión, como un cuerpo entumecido. Monstruo lo intentó todo, absolutamente todo, pero nada, ni un solo intento, funcionó. Había tanta magia poderosa en la caja, que Monstruo creía que solo desde dentro podía destruirse, pero no se abría. Monstruo se castigó a sí mismo, lo intentó de nuevo, se castigó de nuevo, lo intentó de nuevo. El monstruo no obedeció la orden, el monstruo no pudo destruir el medallón. La dama estaba furiosa porque el joven maestro Regulus había desaparecido y el monstruo no podía contarle lo sucedido, no, porque el joven maestro Regulus le había prohibido hablarle a su familia sobre la cueva. Trae el medallón, monstruo. Barto respiró hondo, mirando fijamente a los ojos de Monstruo con una firmeza casi autoritaria. Pero enseguida se dio cuenta de que aquello era inapropiado y suavizó su tono de nuevo, diciendo con dulzura, entréganoslo y te ayudaremos a destruirlo. Así habrás cumplido la orden de Regulus. La mente de Creature estaba ahora centrada únicamente en cumplir la orden de Regulus. Desapareció del lugar donde estaba y, al instante siguiente, apareció ante Barty, sosteniendo en la mano aquel exquisito medallón de Slytherin. ¿Era esta la debilidad del Señor Oscuro? Barty quedó atónito solo por un segundo antes de que Sirius le arrebatara el medallón y lo arrojara al suelo, para luego sacar su varita sin piedad. Grifindo. Estallido. La hoja, que se movía a gran velocidad, hizo que Barto retrocediera involuntariamente, y entonces el sonido explosivo del hechizo casi le perforó los tímpanos. Observó cómo el medallón salía disparado como una bala, estrellándose contra el armario de la cocina. Está intacto. El corazón de Barto latía con fuerza. Este tipo de magia no puede destruir el medallón, dijo el monstruo con tristeza.
Sirius, incrédulo, lanzó varios hechizos ofensivos más, pero tal como había dicho Creature, ninguno de ellos tuvo efecto alguno. Tal vez Dumbledore tenga alguna solución, solo pudo decir Sirius con impotencia. ¿Se lo entrego a Dumbledore? La mirada de Barty vaciló sombríamente. No creo que sea una buena idea. ¿Qué? Sirius miró, un poco confundido. No esperaba que Lupin dijera tal cosa. Según su conocimiento de Lupin, debería tener mucha confianza en Dumbledore. Barty solo pudo ofrecer una excusa poco probable. Creo que antes de entregárselo a Dumbledore, deberíamos estudiarlo primero. Me preocupa que destruirlo directamente pueda tener algún impacto en Cyrus. Tienes razón. Sirius asintió, aceptando la explicación. Entonces Barty, respirando con dificultad, guardó el medallón de Slytherin en su bolsillo. Capítulo 170. La muerte es solo la próxima aventura. Últimamente, Lucius había estado experimentando un dolor persistente en el brazo. Cada noche, al remangarse, el dibujo, que durante tanto tiempo había parecido un tatuaje común y corriente, parecía cobrar vida de nuevo, una serpiente negra deslizándose por las cuencas de los ojos de un cráneo. Pero aquello parecía ser solo producto de su imaginación. Tras una inspección más minuciosa, la marca era la de siempre, no diferente a la de cualquier otro día de los últimos 12 años. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Lucius no pudo evitar preguntar, pero los corazones ansiosos de los mortífagos restantes, que compartían sus ansiedades, nunca se habían calmado, e incluso una visión fantasmal les helaba la sangre. Sin embargo, la marca solo causó dolor, sin emitir ninguna declaración oficial. No le des demasiadas vueltas. Ya sabíamos que el maestro estaba vivo y que perdonó nuestros errores, dijo Lucio, consolando a una preocupada Narcisa. El maestro, al que se refería era, por supuesto, Ciro. ¿De verdad crees que él y quien tú sabes son la misma persona? Preguntó Narcisa, temblando. Ella había presenciado personalmente el terror que infundía a Lord Voldemort. Esa persona, no, difícilmente podía llamarse persona, era más bien un monstruo. Ese monstruo era cruel, sanguinario y tiránico, teniendo en cuenta las acciones pasadas de Draco, lo habrían matado muchísimas veces. Puede que haya alguna conexión entre ellos, pero no son la misma persona. Y Narcisa miró a Lucius con ojos aterrorizados. No podía creer que su marido no se hubiera dado cuenta hasta ahora. En realidad, Lucio ya lo había descubierto hacía mucho tiempo. Pero para él, que Cyrus fuera o no Lord Voldemort era irrelevante. Solo quería estar del lado de quien tuviera el poder. En cuanto a quien estuviera en el poder, a Lucius le daba igual. Lo único que sé es que está íntimamente ligado al diario que me dio el Señor Oscuro. Incluso si al final me responsabiliza, tendré algo que decir. Lucius no era tonto. Este era su plan B, un camino que podía cambiar en cualquier momento. Por supuesto, también comprendía que, incluso siguiendo ese camino, el Señor Oscuro no lo perdonaría fácilmente, pero llegado el momento, no le importaría un pequeño castigo. Entonces, ¿por qué sigues corriendo riesgos? Narcisa no lo entendía. Porque, sea el Señor Oscuro o Ciro, a nosotros nos da igual, explicó Lucio. No podemos resistirnos a él, y mira lo que podemos ganar siguiéndole. Un estatus mucho más distinguido que el que tenemos ahora. Que el poder y el lucro son los demonios que atraen a la gente al abismo. Además, Cyrus podría no ser rival para el Señor Oscuro. Lucius reflexionó un momento. Primero debemos observar, no actuar precipitadamente. Pero podemos empezar a hacer algunas cosas por el maestro. Este maestro se refería a Lord Voldemort. Lucius reflexionó un momento y decidió contactar a sus viejos amigos. Creía que aquellos sangre pura que habían traicionado a sus amigos o que deseaban distanciarse de los mortífagos debían estar tan indecisos como él en ese momento. Sin importar lo que haya sucedido, deberían hacer algo ahora para expiar sus errores del pasado. Así que escribió 2 cartas. ¿La marca tenebrosa de Lucio está empezando a doler? Cyrus miró la carta que le trajo la lechuza y reflexionó un momento. Aunque Lord Voldemort aún no había convocado a sus antiguos seguidores, el cambio en la marca tenebrosa parecía anunciar su regreso. Quería infundir confianza a quienes le eran leales, disuadir a los indecisos y sembrar el terror entre quienes lo habían traicionado por completo. Este Lucius es interesante. Se pone en contacto abiertamente con antiguos mortífagos, planeando causar problemas para demostrar su lealtad a Lord Voldemort, pero en secreto me escribe para informarme. Parece que está jugando a 2 bandas. Sin embargo, la naturaleza de la casa Malfoy siempre había sido así, y Cyrus no estaba sorprendido en lo más mínimo. Lord Voldemort está causando tanto revuelo, ¿habrá encontrado la oportunidad de resucitar?, se preguntó Cyrus. En ese momento, Newt se acercó. Dobló la carta con calma, aunque lo hizo para impedir que Newt viera su contenido. Sin embargo, esta actitud serena no resultó irritante. Guardar la carta apresuradamente habría sido más probable que provocara resentimiento. Un amigo me envió una carta. Me temo que tengo que irme, le saludó Cyrus. El rostro de Newt reflejó tristeza de inmediato. Cyrus se había quedado con él varios días y se llevaban muy bien. Cyrus había heredado la forma de tratar a la gente de Tom Riddle, sin duda, se llevaba bien con todo el mundo. Además, era una persona culta y poseía un profundo conocimiento de las criaturas mágicas. Además, Cyrus también usó a Nagini para acortar la brecha generacional con Newt, y su relación era muy buena. A Tina también le gustaba mucho Cyrus, lamentaba no tener 1 o 2 hijas en casa, de lo contrario seguramente le habría concertado un matrimonio. Y veo que el ambiente en tu maleta también es bastante agradable, ¿te gustaría llevarte algunas criaturas mágicas contigo? Y dijo Newt con una sonrisa. Algunas de las criaturas mágicas que llevaba en su maleta no estaban destinadas a ser conservadas, sino liberadas. Si Cyrus estaba dispuesto a acogerlas, mucho mejor. Eso sería estupendo. Cyrus, por supuesto, no se negaría. La magia de sangre presente en las criaturas mágicas parecía tener su origen en la magia antigua. Cuanta más hubiera, más beneficiosa sería para su investigación.
La colección de criaturas mágicas que habían rescatado de los cazadores ahora se guardaba en su maleta. Aunque había muchas especies, la cantidad no era grande. Ahora, gracias al generoso regalo de Nut, los sujetos de experimentación de Cyrus habían aumentado repentinamente. En cuanto a cuidar de las criaturas mágicas, no era una tarea molesta. Dobby le sería de gran utilidad. Cyrus no sentía ninguna carga psicológica al dar órdenes a Dobby, pero aún así le pagaba un sueldo. Aunque no era mucho, era suficiente para que Dobby se lo agradeciera. Tanto es así que Dobby incluso compartió activamente magia de elfo doméstico con él. Sin embargo, el foco de su investigación actual seguía estando en el Obscurus. Realizó una especie de cirugía del alma, cosiendo las emociones negativas extraídas del Obscurus junto con el alma de Lord Voldemort en la diadema de Ravenclaw. Después de que el alma de Lord Voldemort devorara esas emociones, se fortaleció de inmediato, esperando ansiosamente que Cyrus continuara alimentándose de ella. Este Lord Voldemort con la diadema de Ravenclaw era el que Cyrus conocía mejor. Su alma había sido completamente engañada por Cyrus, sin sospechar jamás de él, y claramente había desarrollado una vena rebelde. Ahora su idea era: si tu diario puede resucitar, ¿por qué no puede resucitar mi diadema de Ravenclaw? Sin embargo, no albergaba ningún rencor hacia Cyrus. Al contrario, adoptó una actitud de aceptación hacia cualquier fragmento del alma de Lord Voldemort. E incluso le sugirió sinceramente a Cyrus que todos los Horrocruxes fueran resucitados. Ciro, naturalmente, se negó. Una simple diadema de Ravenclaw, solo comida que Cyrus se preparó a sí mismo, ¿y se atreve a soñar con la resurrección? Cyrus pretendía utilizar el alma que se encontraba dentro de la diadema de Ravenclaw como un receptáculo que le ayudara a resistir los efectos de esas emociones negativas. La diadema de Ravenclaw tiene la utilidad de aclarar y racionalizar la mente, lo que, en gran medida, puede evitar que mi alma se vea afectada por las emociones. Tras despedirse de Nut, Cyrus escribió una carta a Lucius explicándole la situación. Lord Voldemort estaba causando tal revuelo que probablemente había encontrado la manera de resucitar, y el día de su resurrección seguramente no estaba lejos. Si ese tipo realmente quisiera esconderse, Cyrus no sería capaz de encontrarlo. Dado que Lord Voldemort iba a resucitar, la situación en la casa de los Malfoy probablemente no era muy buena. Cyrus no se opuso a las ideas de Lucius, pero le recordó que debía elegir cuanto antes a quien juraría lealtad. Ciro comprendía las dificultades de Lucio, pero eso no significaba que pudiera tolerar a alguien que jugaba a dos bandas. Tras terminar de responder, Cyrus se dirigió directamente a Hogwarts. Dumbledore seguía inclinado sobre su escritorio, escribiendo los planes para el torneo de los Tres Magos, cuando de repente oyó que llamaban a su ventana. Levantó la vista y vio a Cyrus sentado tranquilamente en el alféizar, con un pie apoyado en el marco, mirándolo fijamente. Los ojos del anciano se nublaron por un instante, como si viera una sombra familiar. Pensé que vendrías el día del partido de Quidditch. Lo tenía todo preparado para ti, dijo Dumbledore, pero aún así se levantó y abrió la ventana. Tenía curiosidad por saber qué había puesto a Cyrus tan impaciente. No sé si Severus te lo contó, pero Lucius me informó hoy que la marca tenebrosa en su brazo ha comenzado a dolerle intermitentemente. Cyrus saltó ágilmente por la ventana, pasando despreocupadamente junto a Dumbledore, incluso tocando juguetonamente el pico de Fawkes con un dedo al pasar. Los retratos de los distintos directores en la pared observaban a Cyrus recostarse con indiferencia y audacia en la silla donde había estado sentado Dumbledore, todos ellos demasiado temerosos para mostrar su ira. ¿Estás diciendo la verdad? La expresión de Dumbledore se endureció ligeramente. Parece que tu agente doble no es tan obediente, bromeó Cyrus, pero asintió, revelando sus pensamientos. Lord Voldemort está usando este método para advertir a quienes lo traicionaron. Debe estar absolutamente seguro de su resurrección, y será pronto. Los ojos dorados de Cyrus se encontraron con los azules de Dumbledore. Ambos estaban serios en ese momento, como piedras al viento frío del invierno. Creo que será este año escolar. Pero, Harry, Dumbledore abrió la boca y luego la cerró con fuerza. ¿Quieres decir que necesita la sangre de Harry, verdad? Preguntó Cyrus. Según el ritual de resurrección de los Horrocruxes, ese hechizo no está definido con precisión. Lord Voldemort tiene muchos enemigos, tú, yo, Harry o incontables magos que se le oponen. Sabes que no me refiero a eso, dijo Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Sin duda, usará la sangre de Harry para resucitar, de lo contrario, jamás podrá intentar quitarle la vida. Eso depende de cuánto valore a Harry, dijo Cyrus. Según la historia original, Lord Voldemort valoraba mucho a Harry, o mejor dicho, valoraba la profecía. Pero ahora, comparado con el Harry Potter común y corriente, Cyrus podría ser de mayor preocupación para Lord Voldemort. Si Lord Voldemort se opusiera a Cyrus, no necesitaría obtener la sangre de Cyrus, solo tendría que encontrar la sangre de cualquier enemigo para resucitar. No, elegirá a Harry, tal como lo eligió aquella noche hace 12 años, afirmó Dumbledore. Cyrus no sabía que estaba tan convencido del destino. Tal vez, pero pase lo que pase, no puedo posponerlo más. La mirada de Cyrus volvió a posarse en Fitzgerald, que estaba en la pared. La bruja asintió y habló lentamente. Entonces comencemos, pero debo advertirte, mi prueba no es como las dos anteriores, te enfrentarás a la muerte. ¿Es por eso que dijiste que la contraseña era, el último enemigo que debe ser destruido es la muerte? Cyrus miró a Dumbledore con sorpresa. Dumbledore guiñó un ojo, con una sonrisa en el rostro. Creo que después de esta prueba, comprenderás en qué sentido soy más fuerte que Tom Riddle en aquel entonces. Eso ya lo sé. La mirada de Cyrus se posó en la varita que Dumbledore sostenía en la mano, que parecía un hueso de dedo. Las reliquias de la muerte. Cyrus abrió repentinamente la palma de la mano, y un pequeño objeto negro quedó así al descubierto ante los ojos de Dumbledore. Dumbledore parecía haberse quedado prendado de algo, mirando fijamente la obsidiana romboidal en la mano de Cyrus, con la respiración tan agitada como la de un caballo salvaje. No pudo evitar alzar la mano, como si no viera nada más que aquella piedra negra. Era como una polilla atraída por la llama, dando un amplio paso hacia el sol negro que Ciro sostenía en la mano.
Por un instante, Cyrus casi pensó que iba a saltar y arrebatarle la piedra de la resurrección de la mano. Pero al final Dumbledore no lo hizo. Simplemente contempló la piedra de la resurrección en la mano de Ciro con ojos tan serenos y tristes como un lago, como si recordara sus deseos pasados, sus remordimientos y su amor infinito. Probablemente no te imaginas cuánto tiempo la perseguí, todo por un cuento de hadas. La voz de Dumbledore se quebró por la emoción. Pero también hay que entender que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Cyrus cerró los dedos, como una flor que cierra sus pétalos, conteniendo el estambre en su interior. La varita de Saúco no es invencible, la piedra de la resurrección no podía resucitar a los muertos, e incluso la capa no siempre podía engañar a la muerte. Al final, ni siquiera esa capa pudo engañarte a ti. Tienes razón. Dumbledore suspiró. Una vez que la repentina oleada de impulsos amainó, pareció caer en un abismo sin fin. Había sido como una llama fugaz y ahora era como una vela al viento, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. La resurrección puede no ser imposible, Dumbledore. Sin embargo, Cyrus abrió sus ojos dorados en la oscuridad. Su mirada era como el fuego. En teoría, invocar un alma con la piedra de la resurrección, remodelar la carne y la sangre con la piedra filosofal. Lanzar magia antigua con la varita de Saúco como introducción e infundirle emociones humanas haría posible resucitar por completo a una persona. Cyrus no lo había probado, pero la viabilidad era muy alta. Sin embargo, Dumbledore negó con la cabeza. No deberíamos meternos con los muertos, Cyrus, aunque tengas la habilidad. Parecía estar advirtiendo a Ciro, y también hablando consigo mismo. La vida es preciosa precisamente porque solo ocurre una vez, y la muerte. Hizo una pausa, como si estuviera completamente aliviado. Es simplemente la siguiente aventura. Capítulo 171, Las Reliquias de la Muerte. La muerte es solo la próxima aventura. Cyrus no estaba seguro de si Dumbledore había encontrado realmente la paz, pero fuera cual fuera, estaba dispuesto a respetar la decisión de cualquiera. Comencemos la prueba, señor Cyrus, reflexionó Fitzgerald, y entonces su figura desapareció del retrato. De repente, una plataforma elevada que Cyrus nunca antes había visto apareció ante él, ubicada detrás de la silla del director, a la que se accedía por una escalera de caracol. Un libro flotante descansaba sobre él. ¿Cómo es que no me di cuenta de esto la última vez que estuve aquí? Porque, además de la magia antigua, también utilicé algunos métodos muggles, dijo Fitzgerald en voz baja. En definitiva, que la prueba llegara a esta fase era suficiente para demostrar que la persona examinada poseía talento para la magia antigua, por lo que los hechizos de ocultación comunes ya no eran necesarios. Este libro parece tu diario. Dumbledore también se acercó. Tienes que entrar con tus recuerdos. Miró a Cyrus con aire juguetón, como preguntándole si Cyrus se atrevería a hacer eso, o mejor dicho, si confiaba en él. Si no le importa, puedo salir primero del despacho del director y volver más tarde. No me importa que te quedes, dijo Cyrus riendo. Aunque Dumbledore era muy calculador, al menos se podía confiar en su carácter, además. Si tienes curiosidad, incluso podría llevármelo. Cyrus tomó el libro directamente, y entonces los recuerdos que contenía, o mejor dicho, el cuento de hadas de la prueba, parecieron cobrar vida al instante. Dumbledore se sorprendió al descubrir que su oficina había perdido repentinamente todo el color, convirtiéndose en un boceto en blanco y negro, e incluso el vibrante fénix parecía estar hecho de líneas en movimiento. ¿Cómo hiciste eso? No solo Dumbledore quedó asombrado, sino también Fitzgerald. Esta era una prueba que ella misma había preparado, quien hubiera pensado que Cyrus le daría la vuelta a la situación, apoderándose del control de la soberanía del libro, no solo sometiendo a Dumbledore a la prueba, sino también trayendo a la realidad del mundo que ella había creado. ¿Qué tiene de extraño? Llevo casi 50 años escribiendo en un diario. Cyrus se encogió de hombros, pero eso era todo, solo la oficina del director se vio afectada por la magia, Cyrus no podía involucrar al mundo entero. De acuerdo, comencemos. Cyrus agitó su varita y las líneas distorsionadas en la oficina del director se borraron, recomponiéndose en una nueva escena. Parecían haber renacido en un cementerio, con espinas retorcidas esparcidas por todas partes. Bajo sus pies se extendía un sendero estrecho que conducía a un pueblo de color blanco grisáceo. ¿Te has dado cuenta de que parecemos dos siluetas? Preguntó Dumbledore sorprendido, mirando a su alrededor como un niño travieso. Por favor, habla en serio, Albus, la voz de Fitzgerald resonó en sus oídos, aquí, igual que en el mundo real, las reliquias de la muerte están por todas partes. ¿Te refieres a las reliquias de la muerte? Replicó Dumbledore. Cyrus notó claramente que Dumbledore sujetaba la varita de Saúco con más firmeza. En su rostro no había miedo, sino más bien el deseo de poner a prueba el poder de las reliquias de la muerte. Sin embargo, dado que se trataba de una ilusión creada por Fitzgerald, es probable que las reliquias de la muerte no superaran su propia comprensión, por lo que en realidad tenían poco valor como referencia. Señorita Fitzgerald, ¿ha visto usted personalmente las reliquias de la muerte? Puedes llamarme Niam, dijo la directora en voz baja al principio, y luego respondió, no he visto personalmente la apariencia de las reliquias de la muerte, pero a través de la magia antigua y algunas de mis experiencias. Sí he visto algunos de sus fantasmas. Continúa la prueba y sabrás qué sucedió. Ahora, debes encontrar mi cuerpo dormido y tener cuidado de no ser descubierto por las reliquias de la muerte. Será mejor que busques una tapadera. Tras decir eso, la voz de Niam pareció desvanecerse. Cyrus y Dumbledore cruzaron juntos el matorrales de espinos, pasaron por un puente de piedra, bajo el cual se extendía el lecho de un río seco. Vieron a lo lejos un pueblo en ruinas, y lo que realmente los aterrorizó fue una gigantesca sombra negra que vestía una capa con capucha. Debajo del manto, el cuerpo no tenía carne, solo huesos blancos y transparentes. ¿Es esta una reliquia de la muerte? La sombra era mucho más grande que una casa, y las articulaciones de sus dedos eran tan altas como un hombre. Sus cuencas vacías y sin ojos vigilaban el pueblo, sin dejar escapar ninguna forma de vida.
y dentro del pueblo, muchas sombras oscuras, de tamaño aproximadamente humano, vagaban de un lado a otro. Ciro observó cómo lanzaban cadenas, atravesando la espalda de un aldeano y arrebatándole la vida. Se parece muchísimo a la maldición Avada Kedavra. Dumbledore dijo que sentía que aquellos que morían tras ser atravesados por las cadenas de las reliquias de la muerte se parecían mucho a los que morían por la maldición Avada Kedavra, igual de vacíos e insensibles. Tal vez este hechizo lo dejaron las reliquias de la muerte, dijo Cyrus en voz baja, lanzándose un encantamiento de desilusión y continuando, vamos, primero encuentra la capa de invisibilidad, y luego busca a Niam. Ambos desaparecieron y siguieron adelante. Sus encantamientos de desilusión eran muy profundos, especialmente el de Dumbledore. Cyrus incluso sintió que, cuando lanzó el encantamiento de la desilusión, era prácticamente indistinguible de él mismo llevando la capa de las reliquias de la muerte. ¿Pero no podemos simplemente abrirnos paso a la fuerza?, preguntó Cyrus. Es mejor no hacerlo. Dumbledore negó con la cabeza. No creo que estemos preparados para enfrentarnos directamente a las reliquias de la muerte todavía. Al menos no en la historia que Fitzgerald preparó. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué hicieron mal los habitantes de este pueblo para ser blanco de las reliquias de la muerte?, preguntó Dumbledore, confundido, pero no hubo respuesta a esa pregunta. Para los dos maestros de la magia, la primera prueba fue increíblemente fácil. Encontraron la capa sin mucho esfuerzo, luego engañaron la mirada de las reliquias de la muerte y llegaron al final de la primera etapa. Las líneas de la escena desaparecieron de nuevo, transformándose en un mundo lleno de puntos negros, como muchas salpicaduras de tinta sobre una hoja de papel blanco. Entonces, un altar cuadrado de color gris apareció de la nada ante ellos. Sobre el altar, una varita delgada flotaba, rodeada de densas y afiladas líneas negras, dando la impresión de que resplandecía. La fría voz de Niam resonó de nuevo. Toma la varita que tienes delante y no desperdicie su extraordinario poder. Cyrus y Dumbledore se acercaron. Dumbledore miró la varita con sorpresa, luego bajó la cabeza y levantó la que tenía en la mano. Ya tienes una, ¿te importa si tomo esta? Aunque Cyrus estaba preguntando, su mano ya se extendía hacia la varita de Saúco que había sacado. Por favor. Dumbledore, naturalmente, no tenía ninguna razón para detenerlo. Después de todo, esta era la prueba de Cyrus. Cyrus agarró la varita de Saúco. En ese momento, sintió claramente que su poder se volvía extraordinario. Era como si de repente se hubiera abierto una fuente en su pecho y las aguas termales brotaran sin cesar. Miró a Dumbledore y una oleada de emoción surgió en su corazón, quizás ya no era rival para Dumbledore. Sin embargo, Cyrus no lo intentó. El poder que contenía la prueba, por muy fuerte que fuera, seguía siendo falso. Además, el hecho de que ambos tuvieran la varita de Saúco significaba que ninguno de los dos la poseía realmente, y seguía existiendo una brecha entre el poder mágico de Cyrus y el de Dumbledore. Tras coger la varita, el reflejo que tenían delante volvió a cambiar. Esta vez no se encontraban en un pueblo, sino que parecían estar en un antiguo complejo de castillos. Todo estaba en ruinas y la sombra de las reliquias de la muerte envolvía a los alrededores. Parece que esta vez no se trata de una situación de combate. Dumbledore ya había comprendido el contenido de la prueba. Capa, varita, y, como era de esperar, la piedra de la resurrección. Pero ¿cuál era la intención de Fitzgerald al hacer que Cyrus experimentara el poder de las reliquias de la muerte una por una? Pero, independientemente de lo que fuera, Ciro ya había lanzado el primer ataque. Golpeó el suelo con el pie y se desató un hechizo, cuya poderosa fuerza hizo temblar este mundo de prueba. Que esos enemigos, delineados en negro, fueron hechos pedazos por este único golpe. Por supuesto, aún quedaban muchos enemigos. Los seguidores de las reliquias de la muerte surgieron como una plaga de langostas, trayendo consigo muerte y desesperación. Sin embargo, bajo la magia invencible y las varitas de Cyrus y Dumbledore, no eran más que obstáculos insignificantes. Sus poderes mágicos superaban con creces los de la gente común, y con un simple movimiento de sus varitas, eliminaban instantáneamente a un gran grupo de enemigos. Los dos caminaron lentamente hacia adelante hasta llegar a una amplia plataforma, con vistas directas a las reliquias de la muerte. La enorme sombra negra bajo las líneas grises, con sus ojos vacíos tan silenciosos como agujeros negros, aunque Cyrus y Dumbledore comprendieron que se trataba simplemente de un fantasma materializado, no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones. Las reliquias de la muerte misma. ¿Cómo podría eliminarse a semejante enemigo? La inmortalidad no es en absoluto una derrota de la muerte. Al contrario, creo que quienes buscan la inmortalidad son siempre prisioneros de la muerte, dijo Dumbledore, están envueltos en la sombra de la muerte, viviendo con miedo constante. Casi mencionó explícitamente a Lord Voldemort. Cyrus no hizo ningún comentario. Él mismo no quería morir, y era difícil saber si Dumbledore lo incluía en sus críticas. Pero, por otro lado, aunque Cyrus no quería morir, la supervivencia era simplemente un instinto biológico, no le tenía miedo a la muerte. Él y Dumbledore dieron un paso al frente juntos, ambos alzando sus varitas simultáneamente, las puntas de sus varitas apuntando no a los sirvientes de las reliquias de la muerte, sino a la reliquia de la muerte misma. Relámpagos negros y llamas negras estallaron simultáneamente. Ni siquiera Niam probablemente esperaba que Cyrus y Dumbledore sacaran las reliquias de la muerte directamente al campo de batalla. El manto de la enorme sombra fue atravesado por un rayo y luego inflamado por feroces llamas, sus afilados huesos parecían convertirse en combustible para el fuego, y entre el vacío y el vacío, negro y negro, seguía siendo tan nítido. Sin embargo, las reliquias de la muerte no parecieron sufrir ningún daño por ello. Agitó su enorme palma y una inmensa explosión de magia surgió, transformándose en guerreros no muertos envueltos en sudarios que aparecieron ante Cyrus y Dumbledore. Evidentemente, esta reliquia de la muerte falsa del libro ilustrado no tenía ningún poder de combate directo, lo único que podía hacer era añadir unas cuantas docenas de enemigos para Cyrus y Dumbledore. En respuesta, Dumbledore simplemente agitó su varita, como un maquero haciendo girar un lazo, y desató una masa de fuego. Las llamas se transformaron instantáneamente en un gigantesco tornado, como una flor encantadora que florece. Pero esa flor no tenía color en este mundo, dejando solo un calor abrasador e implacable, quemando los huesos de los no muertos hasta convertirlos en cenizas.
Cyrus también conjuró nubes de tormenta, desatando todo el poder de la magia antigua y destrozando los cuerpos de los trolls no muertos que seguían avanzando entre las llamas. Los dos pasaron un tiempo juntos y, finalmente, superaron esta segunda prueba sin sufrir ningún percance. Las reliquias de la muerte desaparecieron silenciosamente, dejando el camino libre para la prueba final. Esta vez, Ciro recogió la piedra de la resurrección, aunque no la que él poseía personalmente. Tras haber obtenido las 3 reliquias de la muerte, ahora puede ser considerado el amo de las reliquias de la muerte, murmuró Dumbledore. Yo una vez busqué este poder con un amigo, ¿cómo te sientes? No es más que un poder falso, dijo Cyrus con desdén. Sin mencionar que esta era solo la prueba de Fitzgerald, después de todo, incluso si alguien reuniera las 3 reliquias, ¿podría alguien convertirse realmente en el amo de las reliquias de la muerte? ¿O simplemente una marioneta de las reliquias de la muerte, un juguete para ser engañado? ¿O qué tal si me das tu varita y me dejas probar qué tipo de poder posee la verdadera varita de Saúco? Mientras logres derrotarme, ella te reconocerá naturalmente como su amo. Dumbledore cambió de tema, por supuesto que no podía entregarle la varita de Saúco a Cyrus. De lo contrario, sin la varita de Saúco, su efecto disuasorio sobre Lord Voldemort y Cyrus no habría sido tan evidente. Cruzaron el pueblo, esta vez sin ver ningún rastro de las reliquias de la muerte. Los rostros de los aldeanos reflejaban dolor y tristeza. A partir de sus conversaciones, Cyrus y Dumbledore comprendieron lo que estaban a punto de hacer, o mejor dicho, lo que habían hecho una vez. Usa la piedra de la resurrección para resucitar a Fitzgerald. Tuvieron éxitos, pero también fracasaron. Fitzgerald, que despertó del ataúd, no era más que un fantasma del pasado, como un clon sin emoción ni alma, solo recuerdos. Su cadáver pasó de ser un contorno blanco a una silueta negra, igual que Cyrus y Dumbledore, hablando como una máquina. Por eso este pueblo acabó siendo el objetivo de las reliquias de la muerte, dijo. Al resucitarme mediante el poder de las reliquias de la muerte, pensaron que podrían convertirse en sus amos, pero en realidad se buscaron la desgracia. Las reliquias de la muerte no intervienen directamente, pero siempre se cobran vidas de maneras desafortunadas. La mirada de Fitzgerald se fijó en Cyrus, lo que quiero decirte es que incluso la magia poderosa, si se usa sin control, solo traerá desgracia. Las reliquias de la muerte son así, y la magia antigua también. El camino que tenía por delante era uno que Dumbledore no podía seguir. Ciro llegó solo ante la gigantesca estatua de piedra. Todo aquí, incluido el pensadero bajo la estatua, parecía un dibujo a lápiz. Lágrimas blancas brotaron de la estatua de piedra, y Ciro tomó el frasco del pensadero y comenzó a leer las memorias de Fitzgerald. En sus memorias, Fitzgerald expresó su preocupación por la magia de Morgana. Cyrus notó claramente que, según recordaba Rookwood, Morgana solo había usado ese tipo de magia para ayudar a los demás, pero ahora estaba embriagada por el placer del aumento de poder. Esta bruja, que en un principio era agradecida, había comenzado a cambiar lentamente, volviéndose prejuiciosa y extremista. Su deseo de poder lo superaba todo. Cyrus sentía cada vez más que su plan de usar el alma de Lord Voldemort como recipiente emocional era una elección absolutamente correcta. Yo usaré el poder, tú lidia con los efectos secundarios. Fin del video.